Un guerrero responsable no es alguien que toma el peso del mundo en sus hombros, sino alguien que ha aprendido a tratar con los desafíos del momento. Esta frase del novelista Paulo Coelho refleja la resiliencia de los seres humanos ante los sismos, huracanes, fenómenos naturales y contingencias sociales que nos recuerdan lo vulnerables que somos y que ponen a prueba nuestra organización social. Ante lo inevitable e impredecible, la diferencia está en lo preparados que estemos para sobrevivir y salir adelante a pesar de todo. Utilizando nuestra capacidad resiliente, podemos enfrentar la adversidad y recuperarnos. Esta capacidad debiera comenzar con una actitud de sensata humildad frente a las fuerzas de la naturaleza y el desarrollo de una cultura de previsión y solidaridad. Hoy, en Diálogos en Confianza, a 34 años del sismo del 19 de septiembre de 1985 y a 2 años del sismo del 19 de septiembre de 2017, hablaremos de gestión de riesgos, resiliencia y protección civil. Amigos, amigas, gracias por acompañarnos en Diálogos en Confianza. Hoy les tenemos preparado un programa, dedicado a este 19 de septiembre, que en 2 ocasiones a algunos nos ha tocado vivir. Es un sismo que ha cambiado nuestras vidas, el rostro de nuestra ciudad y la forma en que vemos los sismos, porque eran muchos los mitos. Prácticamente, no sé si quede alguna persona que haya sobrevivido el 57, pero por ejemplo mi padre no dejaba de hablar cuando se cayó el ángel, ¿no? Y también lo veían diferente. Hoy incluso, por ahí de las 10 de la mañana, durante el programa estaremos realizando el simulacro nacional. Todos, el público presente, a quienes agradecemos estar aquí, nuestros especialistas, todo el equipo de Diálogos en Confianza, y les mostraremos cómo funciona aquí en Canal 11, donde de veras hay brigadas y especialistas para ello. Entonces, pues, bienvenidos sean, gracias por acompañarnos y ojalá que les demos muchísimas herramientas y todos aprendamos qué hacer, pues, durante un sismo, antes, después. ¿Qué es eso de la gestión de riesgos? En fin. Bienvenida, mi Sandra. Hola, Fer, muy buenos días. Hola a todos. Muchas gracias a todos los que ya nos están saludando a través de Facebook Live. Recuerden que tenemos la transmisión en vivo para que comenten ahí, también pregunten. Sobre todo, pues estar informados puede llegar a hacer la diferencia en eventos como los que hemos vivido. Decías, Fer, pues algunos nos han tocado 2. Yo estaba chiquita, el del 57 fue el día que nació mi mamá, así que también en la familia es mencionado ese día. Y bueno, todos los que hemos vivido estas experiencias, desde la propia experiencia nos solidarizamos con quienes sabemos lo que se siente vivir algo así y queremos conocer su opinión, queremos saber ustedes qué dudas tienen y qué sí se puede hacer ante estos eventos. Recuerden Facebook Live, tenemos el Twitter, tenemos las llamadas telefónicas y todas estas son nuestras formas de contacto con la audiencia, constantes y sonantes para ustedes. Gracias, Sandra. Gracias a nuestras intérpretes en lengua de señas mexicana, Lía Vadillo e Istiel Caneda, muchas gracias. Oigan, y esta frase de Juan Villoro, gran escritor, periodista mexicano, bueno, es que es brutal, dice: los mexicanos tenemos un sismógrafo en el alma, al menos los que sobrevivimos al terremoto de 1985 en el Distrito Federal. Y lo dice un poco sonriendo de nervios, porque muchos ya sentimos el temblor y decimos, no, este fue de 4. Sí, de veras, sí, de veras, ya esto se ha vuelto algo... como la temperatura en los niños, ¿no? Exacto. De repente ya está... Trae 38, ya sabes doctor. Cuánto y ya empiezas a sentir y ya dices, no, este no estuvo tan fuerte. Y es no que fue es algo con lo que tenemos que aprender a vivir. Sin embargo, cada año oímos las mismas instrucciones y a ver, de veras, ya tenemos un plan familiar o seguimos en la misma. Eso habrá que, ¿no? Habrá que repensarlo. Y si no, ¿qué les parece que vamos con un testimonio? En este caso, Eduardo, que pues él era vecino de la colonia Lomas Estrella en Iztapalapa en ese 2017 y nos va a contar. El pasado martes 19 de septiembre ocurrió el sismo que todos conocemos. De Paseo de las Galias 47 y Lomas Estrella existen dos torres
16 familias, 8 por cada torre, la cual se colapsó la del frente. La trasera, donde vive un servidor, mi familia, está muy dañada, inhabitable. Desde ese momento, pues obviamente nos pidieron entrar a nuestros hogares, dejando todas nuestras pertenencias, estando cerca de ellas, pues para cuidarlas. Desgraciadamente, la rapiña, que están luego al acecho. Nosotros tuvimos que salirnos inmediatamente y nos fuimos a vivir con nuestro hijo. Nuestro hijo nos ha dado asilo. Es una familia en la cual estamos muy unidos, pero me pongo a ver los que de mis propios amigos, compañeros y vecinos, que realmente no tienen a nadie aquí y se tienen que quedar exactamente en las casas de campaña. En eso, delegación con las otras autoridades nos han dado hasta después de 3 días el acceso a sacar un poquito de ropa, un poquito de documentos, con el temor de que algo pudiese suceder por lo débil que se encuentra el edificio. Desde un momento las autoridades nos han estado con nosotros, nos han dicho que este lugar es inhabitable, está totalmente dañado, y dado a que el edificio frontal se fue, dañó más todavía el terreno. El edificio trasero está mucho menos dañado por lo mismo, y nos dicen ahora, después de 2 o 3 días, que se puede reforzar, que van a hacer nueva inspección y que lo tenemos que volver a habitar. No, eso no es lo que nos dijeron de un principio, cuando las mismas autoridades y expertos en la materia estructural nos lo dijeron no una, sino 3, 4, 5 veces. No es habitable. Ustedes se les da por pérdida total. Y después de que van a entregar los apoyos económicos, es cuando nos dicen que no lo merecemos porque no está dañado, que le pueden poner un reforzamiento y podemos seguir viviendo ahí. Todo es palabras, porque mañana te tengo el dictamen, te tengo a la gente ya, te la voy a entregar, y mañana vuelve a pasar, y vuelve a pasar el siguiente día, y le estamos pidiendo, y nos prometen venir aquí, la delegada, sus inspectores, y ya les tengo listo, y mañana viene y los cito a las 7 de la noche, y los cito a las 6 de la tarde, y los cito al siguiente día, y no nos dan ningún papel. Ah, mira, esta es la forma, nos la muestran así, una forma, y la van a llenar. Mañana venimos, y va a venir el ingeniero fulano, y va a venir el estructurista, y lo vamos a ver junto con Protección Civil. No se preocupen, mañana lo tiene. ¿Y a cuántos días estamos? Y no tengo ningún documento. Nomás los he visto. El único documento que he llenado es el de los 3,000 pesos, que no rechazo la ayuda, porque ahorita todo nos hace falta. Pero eso no alivia. Lo que tú ofreces, no me lo das con documentos, son palabras, simples y sencillamente palabras. Qué impresionante, estaban ahí a 2 días, ¿no?, de haberlo padecido. Y ahorita vamos comentando este testimonio y les presentamos a nuestros especialistas. Florencia Bludgen, coordinadora de Proyecto Mujeres Reconstruyendo sus Comunidades de Fondo Semillas. Felipe Hernández, director general del grupo salvandovidas.com. Luciano Fernández Sola, coordinador de la licenciatura en Ingeniería Civil de la UAM Azcapotzalco, gracias. Fernando Hernández Avilés, presidente de la Asociación Mexicana de Resiliencia. Oigan, viendo este testimonio, y bueno, a los que recordamos todavía el 85, ¿qué lecciones nos ha dejado el sismo? A ver, así como si pudiéramos hacer una lista a bote pronto. Pensemos en lo emocional rápido respecto a la resiliencia de la persona y la familia, en el caso que nos compartieron ahorita. Buenos días a todos y gracias por la invitación. Yo pondría 2 puntos. La persona en ese momento, pasando el fenómeno que se presentó, va a vivir 2 consideraciones permanentes, la carga mental y la falta de certeza psicológica. El que tenga una carga mental de cómo le va a hacer ahora para solucionar lo que pasó post-sismo, y el que no encuentre herramientas para fortalecer la certeza psicológica de lo que está teniendo, lo va a llevar a mantenerse en un proceso de resistencia permanente, en lugar de brincar a una parte de resiliencia, de resistirse a que siga el embate de la situación. ¿Nos haces la diferencia? A ver, total, muy bueno. Como él dice, no tengo ninguna certidumbre, nadie me viene ni me da papeles, no me quieren reconstruir, quieren nada más apuntalar, imagínate qué miedo. O sea, ante esa incertidumbre de además, ¿qué tal que vuelve a temblar? Claro. Como les pasó a nuestros amigos de Juchitán varias veces. Resistencia. Sí,
Pensemos en nuestro hogar, a todos los que nos están viendo en las oficinas. Nosotros vivimos este fenómeno que determinantemente nos ha venido marcando históricamente por generaciones. Cuando yo me doy cuenta de que ya traigo una carga mental, de que llega el 19 de septiembre y sabes que tienes que estar alerta porque la historia nos ha repetido que se puede presentar, viene la carga mental de lo que puede pasar y está la falta de certeza psicológica de lo que pueda suceder, de cómo voy a hacer frente a la situación. Cuando yo no he superado esas dos partes, cuando no tengo claro que la carga mental a lo mejor es mucha ansiedad que no forzosamente es real, y cuando no tengo la certeza psicológica de identificar con qué recursos puedo empezar a abordar la situación, voy a estar yo casi la mayoría del tiempo en un proceso de resistencia. Esto es, no estoy entendiendo cómo lo tengo que hacer, no estoy identificando cómo le puedo hacer frente, no estoy vinculando mis redes reales de apoyo y determinantemente incluso me resisto a la idea de que me pueda afectar. O sea, estoy paralizado. Totalmente. ¿Y qué nos hace brincar a la resiliencia y qué es esta? Empezar a trabajar, pondríamos un puente, empezar a participar activamente en hacerme responsable de lo que yo pueda, pero también acercándome a otras instancias. Una recomendación muy importante que yo les haré ahorita es no dejen de creer en los otros mexicanos, que eso ha sido funcional, y no dejen creer en las instituciones, que es algo que también estamos luchando con eso cuando tenemos un fenómeno así. Nos ayuda a empezar a reconstruir. Si vemos respuesta de ambas, podemos empezar a reconstruir. hay de quién tomar. Y tomémoslo así. Claro. Estaba platicando en otro espacio. Yo empiezo a reconstruir y me doy cuenta de que puedo confiar cada vez más en mí porque me encuentro solucionando lo que me está pasando, pero además me encuentro trabajando y solucionándolo con otros, como el foro que tenemos ahorita de especialistas. Cuando me doy cuenta que juntos podemos empezar a trabajarlo, yo brinco de la resistencia a empezar a reconstruir. Pero la resiliencia, ¿qué es? Es justamente cuando yo estoy reconstruyendo me doy cuenta de que puedo tener nuevos recursos. Me doy cuenta de que puedo identificar nuevos apoyos. Me doy cuenta de que si la emoción me hizo salir adelante del momento, puedo seguir saliendo adelante sostenidamente para aprender de ese proceso y si se presentan eventos futuros que no me impacten tanto emocionalmente, pero también si se presentan eventos futuros, también yo pueda participar en la reconstrucción de otros y empezamos a generar principios de resiliencia comunitaria. ¿Qué otra cosa nos heredó el del 17? El sentido. Claro, somos vulnerables a los sismos, en que va a seguir, va a haber sismos nuevamente y por lo tanto tenemos que involucrarnos. Yo creo que los que vivimos, que no vivimos el 57 y vivimos un buen tiempo antes del 85, no pensábamos que las casas se cayeran. Bueno, nos platicaban, nuestros abuelos, nuestros padres nos platicaban del sismo del 57. Pero yo no lo entendía, ¿no? Lo vivimos en el 85 y seguramente los jóvenes después nos escuchaban a nosotros, pero tampoco lo querían hasta que lo vivieron. Entonces, oye, pero antes del 85, por ejemplo, no había una protección civil. Es más, el gobierno no sabía qué hacer en el 85. Se olvidó que en el 57 se había tenido un daño grande y que obviamente pensamos que no iba a volver a suceder. Ahora, nuestro error sería no darnos cuenta de esa vulnerabilidad y no involucrarnos. O sea, es importante estos foros, pero no solamente hacerlos cada septiembre. Eso es una cultura, una cultura. ¿En Japón tiembla? Todo el tiempo. Y ellos actúan completamente diferente a como nosotros. ¿Y qué hace la diferencia? Y no me refiero a los ojos rasgados, sino a la cultura. Tiene que haber cultura. ¿Qué hacen ellos que no hagamos nosotros? Yo creo que darse cuenta que están en un área sísmica y por lo tanto empeñan en la construcción, se empeña en la cultura, se empeña en la acción. Sí, porque todo el mundo cuando suena la alerta sísmica la asociamos a la muerte, cuando la alerta sísmica debe ser asociada a la vida, siempre y cuando sepas cómo actuar. Cuando hay pánico, normalmente aplicamos algo llamado las 3C. ¿Qué es? Suena la alerta sísmica y ve la mayor parte de la población que no está preparada, ¿qué hace? Corre. La segunda, combates. Alguien te está, lo empujas porque tu instinto de supervivencia es salirte. Y la tercera C es colapsar. Hay personas que se quedan colapsadas porque es tanto el miedo que se convierte en pánico y te congelas. Entonces son las 3 Cs que hay que combatir. Es como la industria de la aviación. Un avión vuela a 35,000 pies de altura. Si el avión cae, no va a haber nadie que sobreviva. Pero ¿qué es lo que hace que el avión sea seguro? Habrá mantenimiento, habrá capacitación, habrá práctica. Si aplicamos lo mismo en todas las áreas, seguramente esa vulnerabilidad va a disminuir. No la vamos a eliminar, pero la disminuimos. Como joven, por favor, ¿a ti qué herramientas o qué te dejó, qué lección te dejó en 2017? Yo creo que una de las herramientas que obtuvimos en este sismo fue el de trabajar juntos, como decías tú. La sociedad civil se unió porque todos somos expertos en cosas diferentes y no podemos resolver algo solamente nosotros. Entonces, por lo menos desde mi experiencia en la sociedad civil, cada organización trabajamos en conjunto para poder
recuperar las zonas que se habían perdido, porque no podemos esperar resolver las cosas nosotros solos. Hay algunos que reaccionan en el primer momento que el sismo, otros que reaccionan después. Entonces, tenemos que trabajar juntos y creo que esto es algo muy importante que tenemos que recordar para un futuro desastre, porque nadie puede resolver las cosas solos y necesitamos estar unidos para tampoco estar pisándonos y haciendo todas las mismas cosas, sino tratar de trabajar en conjunto para que las cosas funcionen mejor. Algo que normalmente no se nos da como mexicanos, el trabajo en equipo. Otro joven, ¿qué herramientas nos dejó? Yo creo que nos debió haber dejado, que no estoy seguro que nos haya dejado, dos cosas. Una, que es importante, como decía Felipe, involucrarse previamente y organizarse previamente, que eso se nos suele olvidar. Tengo la impresión que una diferencia, por ejemplo, que comentabas con los japoneses es que en México y en general en Latinoamérica no nos gusta hablar del riesgo porque creemos que lo llamamos. Exacto. No te prepares porque vas a llamar la No mala lo decretes, suerte. mija. No lo decretes. Y eso es un problema muy grave porque eso lo que hace es que cuando se plantean programas de haz tu programa de evacuación en tu casa, revisa tu casa, etcétera, no queremos hacerlo porque es como asumir que va a pasar. Y va a pasar, porque el sismo va a pasar, es un fenómeno recurrente, natural, que va a suceder. Entonces, yo creo que lo que nos debería dejar de enseñanza, una es ya quitarnos este velo y aprender a vivir con el riesgo, con la vulnerabilidad, para reducir la vulnerabilidad. Esa es una. Y la otra es organizarnos. No estamos bien organizados, nos queremos organizar en el momento de la emergencia y eso es un desastre. Pero generalmente. al paso, en el 2017 fuimos aprendiendo a organizarnos. Sí, pero es muy difícil. Yo sé, no servía nada más decir, requieren comida en tal esquina y ya llegabas, ya tenían mucha. Entonces, pongámosle tal clave. Cuando la comunicación no es adecuada, se Ahí convierte está en la un cosa. problema. Sí. En el 85 fue realmente un desastre. El 85 se rebasó la capacidad de respuesta de los servicios de emergencia de la ciudad. Hace 2 años no fue un desastre, fue una urgencia mayor. El desastre fue la buena voluntad, pero mal caminada. Mal dirigida. Ahora, en el 85 se acuñó algo que no se conocía, ya después se volvió un lema de gobierno, la solidaridad. Ese día que salió el pueblo a ayudar a sus hermanos y hermanas, sin que nadie los llamara ni los culminara, ¿eh? Antes de que salieran en ese entonces de presidencia y dieran unas palabras de que le mandaran al ejército a cuidar, antes que nada el pueblo se unió. Entonces dicen que la sociedad civil surgió en el 85. ¿Qué surgió en el 2017, a su parecer? ¿Qué se forjó ahí? Yo consideraría, con todas las experiencias, que se reforzó lo que aprendimos bien en el 85, se reforzó que podemos confiar en nosotros y se reforzó que sí podemos, o sea, se rompieron muchos mitos respecto a la participación de nosotros, tanto en lo emocional como en lo sentimental. En lo emocional, en la urgencia del momento, determinantemente se reforzó esta parte solidaria y se confirmó que podemos manejar los sentimientos del pasado respecto a cómo nos sentíamos de vulnerables respecto al pasado. Pero también se confirmó que tenemos que aprender a justamente no partir de un punto donde no me hago responsable de lo que tiene que ver, a no reaccionar en la urgencia, sino aprender a planear, justamente porque ahorita lo que decía Felipe y lo que decía Luciano es, nosotros a veces participamos porque no queremos llamarlo, pero también el mexicano tiene una cultura de que a veces piensa que es invulnerable. En cualquiera de los dos casos nos lleva a un punto de crisis. Entonces, yo creo que el 17 nos permitió darnos cuenta que sí estamos empujados para adelante, pero también nos está mostrando 2 años después que no basta con reaccionar en el momento, sino que tenemos que trabajar sostenidamente, porque si no el fenómeno se puede volver a presentar y determinantemente nos puede agarrar en las mismas condiciones. ¿Qué piensan que dejó el 17 o qué Que los nació sismos no tienen palabra. O sea, los sismos no tienen palabra porque normalmente consideramos que la alerta sísmica, cuando el sismo viene de las costas de Guerrero, nos daría un promedio de 60 segundos. Hoy nos dimos cuenta que el sismo, cuando es más cercano, la alerta sísmica no va a llegar al mismo tiempo. Por lo tanto, tengo que reestructurar mis programas de acción ante un sismo. Pero esto no va a funcionar si cada uno no se da cuenta que la seguridad es responsabilidad de cada uno de nosotros. Si yo voy a la escuela de mis hijos y veo que hay un daño estructural o veo que la escuela está mal diseñada y no digo nada, soy responsable, porque en un sismo esa escuela tiene más posibilidades de caerse. Si en la escuela de mis hijos no tienen detectores de humo, vamos a escuchar nuevamente tragedias como la guardería ABC. Por lo tanto, ante una urgencia o una emergencia, hay que diferenciar urgencia y emergencia, ¿no? Técnicamente. Ah, caray, a ver, ¿cuál es la diferencia? Muy práctica, mira. Para que no se nos olvide, en este momento te da un cólico en el estómago con ganas de ir al baño. ¿Eso qué sería para ti?
Urgente. Una urgencia. Una urgencia. Te levantas, caminas y ya te ganó. ¿En qué se convirtió? Pues En emergencia. Entonces, ¿qué dirías? ¿La diferencia es la zurrada? No, la diferencia es el tiempo. El tiempo. Una urgencia es algo que hay que atender, claro, pero podrías tener más tiempo. Una emergencia tienes menos tiempo. Pero también depende mucho del ángulo donde lo veamos. Un niño que se cae y se fractura un brazo, ¿será una urgencia? ¿Qué Pues dices? es una emergencia. No, es una urgencia. Hay que atenderlo. No está en riesgo su vida. Es que No, porque debe de ser atendido. ¿Qué tal que está desangrando? Voy para allá. Tiene que ser. Yo estoy hablando de una simple fractura, ¿de acuerdo? Es una urgencia. Es una urgencia. Pero si yo te digo que ese niño es tu hijo, para ti se convierte en una emergencia. El apocalipsis zómico. Obviamente, pero sé que tengo tiempo. En cambio, un niño que se atraganta, esa es una emergencia. Sí, pues no se te puede puedes, morir. tienes menos tiempo. Entonces, la diferencia la hace el tiempo. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos. Si suena la alerta sísmica, podríamos considerar que es una urgencia. Una urgencia que hay que actuar. Pero si yo percibo el sismo en ese momento, ya se convierte en una emergencia. Tengo menos tiempo. Oigan, platiquemos de la alerta sísmica, ya después nos platican qué es la gestión de riesgos. Amén de que yo agregaría que surgió la confianza en nuestros jóvenes. Sí. De veras éramos muy, pero muy escépticos, no quiero generalizar, pero decían, ay, estos muchachos y sus computadoras, y nos dieron una lección. Creo que ahí también se forjó una sociedad de jóvenes. Podemos ver la alerta sísmica para ver cómo funciona y cómo nos dijo el sismo pasado que no tiene palabra. ¿Qué es y cuándo se activa la alerta sísmica? La alerta sísmica es una señal de prevención ante sismos. Fue diseñada por el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano SASMEX. Es una red de sensores que al detectar un sismo fuerte emite una señal que utiliza ondas de radio para alertar a las ciudades que tienen esta cobertura con un tiempo variable de anticipación. Su activación permite iniciar acciones preventivas como evacuar o ubicar zonas de menor riesgo en inmuebles. En Ciudad de México se difunde de 3 formas. Por altavoces distribuidos en toda la ciudad, enlazados al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano, C5, a través de receptores instalados en inmuebles estratégicos y por estaciones de radio y televisión conectadas al servicio. La alerta en Ciudad de México se activa con sismos de magnitud mayor a 5.6 y cuyo epicentro es cercano a un sensor. Cuando un sismo ocurre lejos de un sensor, el monitoreo de sus ondas se dificulta y puede no activarse la alerta. O bien, SASMEX puede alertar solo a las ciudades más próximas al epicentro y descartar las lejanas. Existen otras aplicaciones tecnológicas que detectan sismos y que se activan de inmediato cuando registran movimientos de cualquier magnitud y en cualquier lugar del país. Sin embargo, estas no son fuentes oficiales, por lo que te recomendamos mantenerte informado a través del Servicio Sismológico Nacional, SSN, el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, CIRES, y el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano, SASMEX. Recuerda, la prevención es nuestra fuerza. Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Gobierno de la Ciudad de México. Lo dice y lo dice bien esta presentación. Hay que saber quiénes son los canales oficiales. O sea, porque se dio una moda de bajar una serie de aplicaciones que te avisaban de temblor, pero hasta en Indonesia. Te mantenías en crisis todo el tiempo. Ya hablábamos de palabras como tsunami, cuando aquí en la ciudad, pues ni en Xochimilco, ¿verdad? O sea, sí, nos llevó a un grado de alerta y que además nadie las puede regular. No. Oye, y solo hay canales oficiales especiales. Nos dicen, por ejemplo, de Morelos, que por qué no hay alerta en Morelos. Bueno, lo que hay que pagar el servicio. No, lo que pasa es los sismos son fenómenos geológicos de muy largo ciclaje, por decirlo de alguna manera. O sea, hay que pasar mucho tiempo. Hay zonas del país donde se generan relativamente continuamente, como en la costa del Pacífico. Morelos era un lugar que hace muchos años no presentaba un sismo. Entonces, incluso en Morelos había epicentro. No como epicentro. Pero ellos no tienen la alerta contratada, aunque venga de Acapulco. Porque los efectos de los sismos de la zona costera no son tan fuertes en Morelos. De hecho, incluso la cultura sísmica en Morelos no era muy alta desde el punto de vista de la construcción. Es lo que nos dicen. Ahí todo lo que sucedió, todo lo que se cayó fue precisamente porque pensaban que no podía suceder eso. Exactamente, pero lo que pasa es que al final de cuentas queremos ver y estudiar fenómenos geológicos de muchos años que tardan en hacerse con una ventana de tiempo instrumental que llevamos 100 años instrumentando los sismos. Entonces,
eso decir aquí no tiembla o aquí sí tiembla es sumamente complicado. Y bueno, ya pasó en Morelos, aquí en Acambay, ahí hay una historia donde se tiene registrado históricamente un sismo muy grande. O sea, no vivimos en una zona sísmica y tenemos que vivir con ello en el país. Por eso en Morelos, cuando el SASMEX surge en 85 y estaba pensado originalmente para los sismos costeros. Por eso ahí se empezó a instrumentar, por eso los 60 segundos. Y en Morelos no tenían tanta el aceptación. SASMEX no es una dependencia de gobierno. Es una cosa bien interesante. Y yo me acuerdo que después del temblor empezaron a decir, y fulano, tal estado no nos paga desde tal mes. Y a ver, ¿cómo es está una el asunto? O sea, en realidad el SASMEX está a cargo de una cosa que se llama el CIRES, que es el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico. Y esa de es quién una depende? instancia descentralizada. Es impresionante que ellos deben de acuñar sus propios fondos. ¿Descentralizada como quién? Es ¿Para una qué? instancia privada, para acabar De la pronto. iniciativa. ¿no? Que tiene muy buenas ligas con el gobierno, pero ellos tienen que generar su propio recurso. Y no se están haciendo millonarios, al revés, necesitan apoyo. Bueno, CIRES estaban para que esto jale metiendo bien. de su bolsa, según ellos, Así es. porque, pues claro, hay que darle mantenimiento a estos detectores. Ojo, porque creo que también ahí tendría que empezar el gobierno a decir, a ver, UNAM, a ver, Poli, a ver cómo está el agua. y que llegara a Vamos todos a los instrumentar estados lo en donde nuestro pudiera o funcionar. hay que pagarle a estos. Te comento un proyecto muy interesante que se está gestando a raíz del sismo que hubo en el poniente de la ciudad. Se está haciendo al fin una red unificada entre el CIRES, el CENAPRED, la UNAM, la UAM, etcétera, para que todos tengamos la misma información, Claro. todos compartir y ya empezar a hacer una red de veras y no tener redes Eso, independientes. y que sea la oficial. Y que sea Oigan, oficial. ahorita nos platican qué es eso de la gestión de riesgo y yo les recuerdo que a las 10 en punto sonará la alerta sísmica aquí en la ciudad capital. No se me espanten, al contrario, vamos a reflexionar todo lo que hemos aprendido y a llevarlo a cabo y nos vamos acompañando. ¿Qué le parece en este gran simulacro? ¿Quieres decir alguna llamadita? Pues nos mientras, dicen que mi Sandra? también esto nos invita a reflexionar sobre todas las posibilidades de desastres naturales Ajá, y no solo el prevenirlos, temblor. no nada más sobre temblores. Bueno, ahorita regresamos. Bueno, estamos en pleno simulacro aquí en la Ciudad de México y nosotros específicamente en Canal 11, en donde, por cierto, pues se han organizado muy bien estas brigadas de evacuación y bueno, vamos al rato a platicar con algunos de los que las llevan. Karina, bienvenida. Gracias. Ella acaba de llegar porque estaba precisamente organizando y desalojando parte de los edificios. Ustedes verán que de pronto pues nos quema la luz del sol y demás. ¿Por qué? Porque estamos al aire libre en un punto de reunión perfectamente marcado y bueno, más bien de esto nos tiene que platicar Karina. Bienvenida, Cari. ¿Nos puedes explicar, por ejemplo, cuál es la tarea de la brigada de evacuación en este caso que tú estás aquí ahora dirigiendo? Sí, gracias. Nuestra tarea principal es hacer que las personas estén en las zonas donde hay menos riesgo, que se replieguen mientras existe el movimiento. ¿Cómo conocieron o quién les explicó que estará La zona con menor riesgo. la zona? Se hace un análisis. Ahorita vamos a guardar el minuto de silencio, Cari y amigos, y ahorita regresamos.
Bueno, estuvimos guardando un minuto de silencio por aquellos que fallecieron durante los temblores del 85 y también del 2017. Karina, como les explicaba, ella dirige esta brigada de evacuación aquí en el Canal 11. La prepararon para tal. Vamos a hacer una revisión de edificio como parte del protocolo y también vamos a hacer unos conteos del número de personas que están en los puntos de reunión. Les pido por favor un poquito más de su apoyo y en un momento más regresaremos. Qué interesante, van a revisar las edificaciones, pero a ver, vámonos por partes. Primero, ¿cómo es que o quién eligió, por ejemplo, esta zona del canal como de las menos peligrosas? Se hace un análisis sobre la estructura que tiene cada dependencia, en este caso la de Canal 11, y se buscan las áreas con menor riesgo. Por ejemplo, aquí no tenemos cables encima, un árbol junto, nada de eso. Exacto. Oye, cuando ya estamos reunidos, nos decía ahorita el compañero, uno de los protocolos a seguir es que revisar el edificio y contarnos. ¿Están en la brigada divididos para hacerlo? Sí, los brigadistas somos voluntarios, entonces en ese sentido el número de brigadistas va a la voluntad que tenemos para anexarnos a. Hacemos un conteo de las personas para saber cuántas personas evacuamos y en dado caso saber qué personas nos faltan o qué personas tenemos de visita en nuestras áreas, con la finalidad de en un evento real poder reportar cuántas somos y si hay alguien de otra área con nosotros para que esa área sepa que están ubicados en otro lugar. Cada área tenemos un punto de reunión diferente. Sí. Hay otras en la parte delantera y demás, en el estacionamiento. Oye, Karina, ¿y están solo preparados para sismo o, no sé, hay temblor o alguna otra circunstancia, un incendio? Incendio, sí, también, y hay un protocolo específico para incendio. En el caso de que fuera un incendio, la brigada que toma el mando es la de... ¿Perdón? Contra incendios, sí, perdón. La brigada contra incendios es la que toma el mando en ese momento. Es otra brigada. Es otra brigada. Y los entrenaron para ello. Sí. Hace unos 2 días, bueno, he estado hablando constantemente con los encargados de esto en la Ciudad de México y están lanzando un nuevo protocolo en donde dicen que nos tienen que preparar a todas y todos. O sea, maestros en escuelas, conductores en tele, en radio. Incluso hasta aprender primeros auxilios. Exacto, también. Porque además es injusto que tan pocos nos puedan salvar la vida, tantos. Oigan, tenemos una parte, una cápsula muy interesante de qué hacer en caso de sismo. Para que quede más gráfico esto y ahorita regresamos a hablar qué es eso de la gestión, ¿no?, de riesgo y todo esto. Vamos a verla. Gracias, Cari. Los sismos son frecuentes en la Ciudad de México, por lo que es muy importante que quienes la habitamos sepamos qué hacer antes, durante y después de un temblor. La prevención es fundamental. Acuerda con tu familia un plan de protección, el cual incluye a dónde encontrarse en caso de emergencia y la preparación de una mochila con agua, comida no perecedera, botiquín, copias físicas o digitales de documentos importantes, entre otros objetos indispensables. Si te preocupa la resistencia de tu hogar, puedes solicitar un dictamen sobre la estructura al Instituto para la Seguridad de las Construcciones o una opinión técnica a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Si cuando ocurre un temblor te encuentras en un tercer piso o superior, busca la zona de menor riesgo designada y permanece ahí hasta que termine el movimiento. Si estás en un segundo nivel o más abajo, localiza la ruta de evacuación y sal rápido, pero con calma. Al terminar el sismo, espera a que expertos examinen el inmueble antes de volver a ingresar. Ante alguna situación de riesgo o emergencia, llama al teléfono de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, 5683-2222. La prevención es nuestra fuerza. Y bueno, después de haber visto esto de qué hacer en caso de sismo, tenemos ahora también con nosotros a Heréndira Cordero de la Brigada de Primeros Auxilios, aquí precisamente en Canal 11. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida. Hola, buenos días. Heréndira, ¿a usted qué le toca hacer exactamente? ¿Su brigada a qué se dedica en estos protocolos? Primeros Auxilios lo que hace es poner un punto de reunión en donde pueden los otros compañeros de las brigadas llevar a los heridos y ahí les damos la primera atención. Siendo yo la doctora del canal, lo que yo hago es evaluar cuáles son más graves o cuáles
son muy leves. Primero, como todos nosotros, desaloja el área. Así es. Y aquí nos reunimos. Posteriormente es cuando empieza a atender a quienes hayan pues tenido hasta un ataque de pánico. Vamos. Exactamente, sí. Eso es lo que hacemos. Y hace 2 años nos puso a prueba, pero impresionantemente. Y estábamos bien preparados, doctora, perdón, pero sí sirve saber qué hacer, porque cuando tiene una información puede controlar más el nervio, se enfoca en lo que teníamos que hacer. Usted, por ejemplo, doctora, tuvo que controlar algunas crisis nerviosas. Sí, hace 2 años hubo muchas crisis nerviosas. Tenemos compañeros que sufren hipertensión y también crisis hipertensivas. Claro. Sí, eso básicamente, algunos golpes al momento de bajar, se dieron raspones, pero afortunadamente todo leve. ¿Qué pasa si alguien en el desalojo se nos cae enfrente porque está pues corriendo acelerado en la escalera o demás? Nos detenemos a levantarlo, ya hicimos ahí un tapón. ¿Qué se hace? Es que de veras tendríamos que tener eso en automático. Sí, pues idealmente, y yo creo que por reacción automática cualquiera lo levanta. jala. Ajá, de donde sea, pero se levanta. Ajá, para continuar. Y si trae alguna herida y al momento de golpearse fue un golpe muy fuerte, pues a lo mejor los mismos compañeros lo ayudan. No hay recetas, pero también ¿qué más se nos puede? Usted trae micrófono. Pero no está conectado. No, sí, un momentito, ¿están dando una indicación? ¿Ya? Ok, nos van a contar. Muchas gracias a todos. Podemos regresar a la normalidad de actividades. Gracias. Oigan, vamos a ver esto en lo que regresamos a nuestro foro de diálogos en confianza y ahí nos van a platicar qué hacer si tenemos a alguien en silla de ruedas, que alguien se nos desmaya y todo esto de la gestión de riesgos. Vamos a ver. Ponte las pilas, prepárate. Después de un sismo se pueden presentar réplicas y debemos estar atentos para actuar. Antes de regresar a tu casa, oficina o escuela, espera las indicaciones de brigadistas o personal de protección civil. Evita saturar las líneas telefónicas. Utiliza redes sociales o servicios de mensajería para comunicarte. No hagas caso a rumores ni difundas información falsa o alarmista. Aléjate de zonas afectadas y espera un tiempo razonable para utilizar el auto. Posiblemente en esos momentos las calles y avenidas no sean transitables. Mantente informado a través de medios de comunicación y redes sociales oficiales del gobierno y protección civil. Recuerda, la prevención es nuestra fuerza. Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Gobierno de la Ciudad de México. Contar con una mochila de vida es una medida de prevención muy útil en situaciones que afecten la seguridad de tu hogar, como los sismos intensos. Te recomendamos tener los siguientes artículos en una mochila: agua embotellada y alimentos no perecederos para 4 días, linterna y radio de pilas, botiquín de primeros auxilios y medicamentos en caso de padecimientos específicos. Documentos personales fotocopiados y en digital en una USB, guardados en una bolsa de plástico con cierre hermético. Pinzas, navaja, papel higiénico y algo de dinero en efectivo. Copias de las llaves de tu casa, agenda con teléfonos útiles y silbato. Procura tener la mochila de vida cerca de la puerta de salida de tu vivienda. Durante un sismo, mantén la calma y recuerda tomarla al desalojar o ubicarte en una zona de menor riesgo. Si necesitas ayuda durante alguna emergencia, recuerda que puedes llamar al 911. La prevención es nuestra fuerza. Ya estamos de regreso aquí en el foro de diálogos en confianza en Canal 11, pero qué bueno que nos pudimos acompañar mutuamente en este simulacro y que hoy los especialistas nos están dando, según su expertise y lo que hemos podido ir juntando, pues no solo en este país, sino lo que van experimentando otros, qué funciona, qué no funciona tanto, para darnos sobre todo muchísima tranquilidad. Bueno, por ejemplo, yo traía hoy mis lentes puestos porque sé que los voy a necesitar en un momento dado de evacuación y es lo que nos decían ahorita. ¿Qué vas a tener listo, tu maleta? ¿De veras ya hizo su maleta o le duró 3 semanas después del anterior sismo? Que desgraciadamente es lo que sucede. Primero, ¿qué es la gestión de riesgos? ¿Alguien nos puede explicar a qué le llamamos Bueno, gestión? es el hecho de administrarnos para poder asistir situaciones no solamente de sismos, sino en el lugar donde tú vives, si hay problemas de sequía, inundaciones, tsunamis, entonces conocer e irnos adelantando a esas situaciones. Es decir, yo aquí donde vivo o donde trabajo puede pasar. Por ejemplo, en la Ciudad de México, inundaciones.
Tú dices, Sí, no, yo vivo en un tercer piso, sí, pero no solamente es porque te vayas a inundar tú, sino las avenidas, hoy sabemos que pasos a desnivel se convierten en una trampa letal. A ver, y saber, me bajo no del coche si está subiendo el agua. Entonces tengo que saber, es un procedimiento, es como, volvemos a la industria de la aviación. Yo hago mucho esta analogía porque es donde siempre se siguen procedimientos. Si tú vas a volar, tienes que llevar tu boleto, pero también tienes que llevar tu identificación. Si no la llevas, no te subes. Tienes que pasar por un filtro de seguridad y aunque no quieras, te quitas los zapatos. Y así sucesivamente. Entonces, aquí es lo que tenemos que saber cómo actuar. Ahorita, en una eventualidad de un sismo, pues el tipo de lesionados son personas que van a tener hemorragias, van a tener golpes, y por lo tanto un botiquín debe ser un botiquín funcional. Por ejemplo, la brigada de primeros auxilios, o si usted tiene uno allá dentro de su maleta de emergencia, enséñanos uno no funcional y un botiquín realmente funcional. Por favor, atención para que lo revisen en su trabajo. Si no lo encuentran, exíjanlo, porque esto además lo pide, Claro. Protección Civil, y también en su casa, que luego traes el botiquín y ¿qué tengo? Pues para el dolor de cabeza. Confundimos A un ver. botiquín de curación a un botiquín de primeros auxilios. Es diferente. Por ejemplo, en una empresa ellos decían que todos sus brigadistas tenían botiquines. Oye, qué padre, qué bueno. Y cuando nos enseñan su botiquín, que era nos regalaron uno, les digo, es un botiquín de trauma. Dice, no, es un botiquín de primeros auxilios. No, le digo, es un botiquín de trauma, porque al momento de una emergencia lo abro y es un trauma, ¿no? Entonces es lo que no me va a funcionar. En las eventualidades por sí, o sea, el concepto del botiquín tiene que cambiar. No, normalmente pensamos en alcohol, mertiolate, agua oxigenada, cosas que en una emergencia es raro que lo utilices. Sí. Por ejemplo, hay algo muy importante. Esto es un torniquete táctico. En una situación de personas atrapadas, hubo un caso en Oaxaca precisamente de un señor que salva a su hijo, quedó atrapada su pierna por la losa. Entonces la lógica y el sentido común en las emergencias no funcionan si no tienes un conocimiento. Esta persona tardaron en encontrarla, cuando la encuentran, la lógica ¿cuál era? Levantar la losa. Pues sin pensar que esa descompresión iba a ser letal. Un torniquete ahí hubiera sido funcional porque se coloca en extremidades, ¿me permites tu razón? Se coloca en la extremidad, si fuera una hemorragia severa, pues lo primero que hago es colocar mi torniquete, presiono y le empiezo a dar peligro de que la provoque. vuelta. En este caso, una hemorragia activa severa, lo ideal es un torniquete. Y hay que romper, esto es dinámico, lo que aprendimos en el 17 fue muy diferente a lo que habíamos visto en el 85. Sí, fueron como daños un diferentes. Torniquete anteriormente se considera el último recurso. En una eventualidad donde hay muchos lesionados y el sangrado es abundante, coloco torniquetes. La extremidad puede durar hasta 2 horas sin circulación. ¿En serio? Entonces hay que romper, hay que sacar de la cabeza esos conceptos que no funcionan. Entonces, este torniquete anteriormente nos decían aflojarlo cada 5 minutos. Eso nos decían. Pues no, porque si tú tienes rota la tubería y Pues abres, le va a abres. salir. Entonces, con esto cohibo el sangrado. Oye, Nada más ¿se que la puede lógica. hacer un torniquete con lo que sea si de veras no Bueno, hay contamos que saber, con porque la más común, las personas piensan un cinturón. Un cinturón de cuero tiene un punto máximo de torsión. No sería lo idóneo. Ok. Entonces, por eso decía que el sentido común y la lógica no funcionan. En las De películas acuerdo. vemos que colocan un cinturón y se hace. Ahora bien, el torniquete, lo único que debemos estar conscientes es que se coloca solo en extremidades. No lo vayan a colocar en el cuello. No, bueno, Entonces, esa por sería la favor. única recomendación. Pero a lo que voy, necesitamos tener el conocimiento e involucrarnos. Ahorita que salimos, si hubiera habido lesionados, los botiquines. Tendrían que estar en la sería mano. bueno que el brigadista hubiera llegado con su botiquín. De acuerdo. El segundo riesgo son los incendios después de un sismo. Por lo tanto, todos debemos de saber cómo funciona un extintor. Las empresas, por ley, deben de tener extintores. La pregunta Oye, es, ¿en tu casa lo tienes? Y espérame, y está revisado ¿Lo sabes cada usar? 6 meses, ¿no? Hay 2 tipos de extintores más comunes, que es el de polvo y el de CO2. Si yo te digo, ¿cómo diferencias si es de polvo o de CO2? Tú ves el cilindro rojo, pero tenemos que conocer para qué es uno de CO2 y para qué es uno de caray. polvo. Puede variar en este caso. ¿El de CO2 para qué es? Bueno, el CO2 sobre todo para líquidos y eléctricos, ¿de acuerdo? Si yo utilizo el CO2 para sólidos, apaga la flama, pero no la abraza, entonces podría volverse a prender. El de polvo te va a servir para todos los tipos de fuego, sólidos, líquidos y eléctricos. Pero tienen que tener una revisión Debe de semestral, tener una revisión anual, normalmente es anual, que debe tener presión, pero sobre todo saberlo utilizar. ¿Sí? ¿Cómo bajarlo en ocasiones del lugar donde se encuentra? ¿Sí? Ok. Ahora, Y es que todo esto yo lo escucho y digo, de verdad tenemos que involucrar. Es que hay que dedicarle a esto. Oigan, nos puede Y salvar surgen- la vida a nosotros y a los seres que tenemos junto, que pueden ser los seres que más amamos. Y qué frustración no haber visto un tutorial de eso. Exacto. Sí, Por ejemplo, haber decía ahorita, se tomado- cae una persona frente a mí. ¿Qué hago? ¿Qué hago?
Tú no lo vas a saber hasta que te toque vivir. Tu sentido común es salir. Tenemos la experiencia de una discoteca donde unos jóvenes mueren, no hubo incendio, no hubo sismo, hubo pánico y todo el mundo trató de y murieron asfixiados. Entonces, si es mi hijo, quizás mi lógica va a ser levantarlo. Pero volvemos al avión. Si tú vas en el avión con un niño y hay un cambio de presión, van a caer mascarillas. Tu papá, tu lógica, ¿cuál sería? Primero el niño y luego yo. ¿Pero qué te dicen en un avión? No, primero usted y luego el niño. Pero ¿cómo crees? Lo dejo tirado y me salvo primero yo. Voy para allá. Todo depende del ángulo, de dónde y sobre todo de lo que evalúes del escenario. Y si puedo levantarlo. Si yo veo que vienen varias personas y no me da tiempo de moverlo, si tú te quedas van a ser 2 muertos. Es como aquella persona que ve que se está ahogando una persona en una alberca, te avientas tu mejor clavado y cuando vas cayendo recordaste que no sabías ni nadar. Ahora, no es lo mismo saber nadar a saber rescatar a una persona, salvar a una persona. Son 2 cosas distintas. Hay formas de auxiliar de forma lejana, vamos. Ahora, ¿cuál es la solución? Que todos sepamos cómo actuar. La pregunta es, si aquí adentro está temblando, ahí afuera estará temblando. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo que el sismo ya esté presente en este momento, en donde sé que mi riesgo va a ser mayor, tratar de salir. Si tuviera que bajar escaleras, lo primero que se colapsa en una estructura son las escaleras. Por lo tanto, ahí tendría menos posibilidad de sobrevivir. Entonces, esto es dinámico, no podemos manejarlo como una receta. Ahora, a ver, espérame. Estamos pensando que tenemos puro Avenger, ¿no? Aquí junto a nosotros y que todos somos bien valientes y vamos a cargar como... A ver, espérame. Pero ¿qué tal que me muero de nervios y empiezo como loca a gritar o me desmayo? Ahí entró una C, colapsar. Exacto. A ver, fortaleza emocional. Claro. Necesitamos fortaleza emocional, que la información nos ayuda un poco. Pero podemos hablar de esta, ¿cómo la vamos Yo creo que acuñando? Ayuda un mucho. Pues yo dijera. Porque, a ver, y generalmente cuando hablamos de la gestión del riesgo, que ahora aparte es un concepto que está de moda y es la realidad, al igual que la resiliencia tiene algunos años que está de moda, que es muy importante, pensamos en cómo responder en el momento de la emergencia, exclusivamente. Pero la gestión de riesgo es un proceso muy largo, desde el antes, después, durante, después, la recuperación y todo un ciclo muy amplio. Por ejemplo, hablando de esto de la gestión del riesgo y darnos una fortaleza emocional es, si yo conozco mi entorno, como bien decía Felipe, pues estoy más seguro de cómo moverme. En mi casa, si yo sé que ese librero lo fijé a la pared, pues ya sé que puedo pasar con confianza ahí. Si sé cómo usar las cosas, voy construyendo una fortaleza emocional. Es como cuando voy a hacer un examen. Si voy a hacer un examen y no estudié nada, pues me pongo nerviosísimo. Claro. O habrá quien diga, pues ya ni modo, ¿no? Pero si me preparo, esa fortaleza emocional ayuda. Es más fácil. Entonces, además de responder a la emergencia, si el ciclo de la gestión de riesgo, que es mucho más amplio, está construido con muchísimas más partes y hay que involucrarnos en todo el ciclo, en lo que nos toca. No solamente es importantísima la respuesta en la emergencia, es importantísimo prepararnos para cómo responder a la emergencia, pero toda la parte previa de ubicar dónde vivo, cuáles son las condiciones estructurales de dónde me voy a quedar de ver, dónde me voy a quedar de ver con mi gente, revisar mi casa, todo eso que a veces se nos olvida y nos centramos exclusivamente en la respuesta de la emergencia cuando la gestión del riesgo es un ciclo mucho más amplio. Es toda una cultura. Y precisamente hablando de esto de la gestión de riesgos, hay gente que nos está escribiendo que en su zona, ahorita en el simulacro, no se escuchó la alarma. ¿A dónde lo pueden reportar? Eso. Es importante. Ayuda, que lo reporten. Hay que reportarlo. Bueno, de entrada en el Consejo Ciudadano, Locatel, todos ellos toman reporte. Pero si no hay algún teléfono específico... Bueno, ahora al fin se logró que se conectara a través del C5, que es una oficina de la Ciudad de México, de las bocinas, que ya hay una alerta pública. No sé si se acuerdan, pero antes no había alerta pública. Era o en algunas estaciones de radio o en algunos canales de tele o que tuvieras tu aparato. Ahora, si las bocinas no funcionan, es en realidad infraestructura del C5, pero hay que reportarla. De la Secretaría de Seguridad, y ahí es donde hay que reportar. Le vamos a explicar cómo calle y número exacto donde usted ve la bocina que no sonó, para que puedan ubicarla. Y sobre todo darse cuenta que estos simulacros nos ayudan a ver si estamos preparados. Si yo literalmente no supe qué hacer, necesito involucrarme. Necesito involucrarme para saber cómo actuar. Salgo, no salgo, tengo niños, me quedo, tengo un adulto mayor. Si yo trato de sacar al adulto mayor en escaleras, tengo el riesgo que los vecinos, si no están conscientes, van a empujarlo. Entonces, no se puede manejar una receta. Tiene que moldearse de acuerdo a la vulnerabilidad. Y a cada persona. Justo nos preguntan, Fernando Guevara, ¿cómo se identifica el sonido
sonido, el audio de la alerta sísmica en el caso de las personas con discapacidad, por ejemplo, auditiva o en el caso de discapacidad visual. ¿Qué se tendría que hacer? En visual hay algunas que son visuales. Pero... Fíjate que hace poco estuvimos trabajando con personal de Pemex y en la torre de Pemex lo que habían, porque hay personas con ciertas discapacidades, y una de las visuales, la auditiva, entonces lo que hicieron fue colocar focos que cuando sonaban parpadeaban unos focos rojos y eso para ellos indicaba que había un sismo. Como cuando suena el teléfono. Exacto. Y demás. Pero sí es importante considerarlo en diferentes instituciones, en diferentes lugares donde tiene que haber ambas, porque si no de pronto, bueno, sí, a lo mejor ves que todos reaccionan, te sumas a la reacción. Exacto, pero si y entonces solo, ahí tu plan de procedimiento se tiene que ajustar a tu riesgo. O sea, no es lo mismo un edificio que está diseñado de una manera pensada en un lugar sísmica como es la Ciudad de México, a un edificio que no tiene mantenimiento, que ha tenido fallas en su diseño. Y aquí quisiera comentar también, porque en el caso de las personas con movilidad reducida o con discapacidad motriz, también es importante que los familiares que estamos cercanos a ellos expliquemos a los cuidadores qué hacer. En mi caso personal, Fer, yo aviso en mi casa a las personas que cuidan a mi hijo que no lo muevan en caso de un sismo, porque nos pasó en el 2017 que lo cargaron, él ahorita pesa más que hace 2 años, y sí, salieron todas al jardín y afortunadamente no pasó más. Pero yo les dije en esta ocasión, no lo muevan porque acaba siendo más grave que se caigan de la escalera cargando a un joven, ya un niño de 9 años, pero que pesa como joven. Y si tienen en su casa abuelitos, platíquenlo en familia para ver qué se hace en el caso de que tiemble y haya un cuidador a cargo. Ahí se puede buscar el lugar. Claro, mira, seguro, si ¿no? tu casa no ha tenido daños, yo les digo, la Torre Latinoamericana, ¿cuántos sismos ha soportado? ¿Ha tenido daños estructurales? Sí. Afortunadamente no, eso indica que está bien construido. Si yo estoy en un lugar donde está bien construido, pues mi riesgo es menor. Hay que recordar que los edificios que se cayeron hace 2 años, literalmente nos dimos cuenta que eran edificios que tenían fallas. ¿Cómo te explicas de un edificio que estaba ya reconocido que no era habitable y estaba usándose como oficinas? Obviamente también tiene que ver la corrupción, ¿sí? El hecho de no involucrarnos, y es lo que hizo que estos edificios se cayeran. Entonces no siempre hay que salir. ¿Sí? Hay que entender que si yo me salgo y tengo una barda que tiene menos resistencia que un cuadrado, mi riesgo es mayor si me pongo a un lado de la barda. Incluso hay videos de hace 2 años de que salen de un centro comercial y la barda es lo que les cae a las personas. Entonces tenemos que involucrarnos para saber, ¿salgo o no salgo? Bueno, ¿qué sucede si no puedo salir? Leche, ¿no? En el 85. En el 85. Una tragedia, bueno. Y las personas que han sobrevivido en esos impactos, hoy lo que sabemos es que están a nivel de piso. Entonces quizás tenemos que reestructurar y decir, si yo me pego a la pared, sabemos que las personas que sobrevivieron en el edificio de Álvaro Obregón, todas estaban replegadas a la pared. Cuando se viene la losa, lo primero que les pegó fue en la cabeza. Los que sobrevivieron es porque estaban a nivel de piso, porque hay algo que se llama principio de compactación. El principio de compactación dice, si tú doblas una hoja de papel, máximo vas a doblarlo a 6 veces, ya no la vas a poder doblar más. Si te subes a un envase de aluminio, de refresco, lo pisas y se comprime, pero tu pie no toca el piso. Entonces hay una posibilidad que si yo me quedo acostado en el peor de los escenarios, es posible que haya un espacio vital, lo cual me podría brindar una posibilidad. Pero si yo trato de salir y esto se colapsa, me va a pegar en la cabeza, mis posibilidades son 0. Entonces, ¿qué elijo? 1 o 0. Ay, qué fuerte. Oigan, cuéntenos ustedes cómo lo han vivido. ¿De veras ya tienen un plan de emergencia? ¿Han hecho la mochila de vida? Que, oigan, ¿cada cuánto se tiene que renovar? Pues aunque sea el agua, hay que cambiarla, es lo que el les alimento iba a de las decir. mascotas. Pues sí. Es lo que les iba a decir, hay que estar atentos a esa maleta, no dejarla ahí empolvar, porque si no se vuelve igual de obsoleta y hasta nos interrumpe el paso, ¿no? Les leo algunos comentarios para ir al corte. Nos dice Ana Karina, para los usuarios, que se comenta de cursos de protección civil y primeros auxilios. El ERUM ofrece estos de manera gratuita, simplemente deben juntarse las personas interesadas, mínimo 10, y pueden organizarlo ustedes mismos con sus familiares o sugerirlos en las escuelas de sus hijos o en el trabajo con los vecinos. Dice, este año con los compañeros de una asociación para personas adultas mayores donde soy voluntaria, tomamos el de primeros auxilios y fue muy bueno, con información actualizada, y se los recomienda. Qué interesante. Y también ese se tiene que rehacer, actualizando, claro. Regresamos. Ponte las pilas, prepárate.
Antes de que se presente un sismo, prepara tu plan familiar para la prevención. Identifica con él riesgos y necesidades. Incluye a todos los integrantes de la familia, niñas, niños, adultos mayores y animales de compañía. Hagan entre todos un croquis de la casa. Revisen el estado de la construcción y de las instalaciones de agua, gas y luz. También verifiquen las condiciones del mobiliario. Si hay objetos que puedan obstruir el paso, muévanlos. Y en caso de que puedan caer, fíjenlos a la pared. Recuerda, la prevención es nuestra fuerza. Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Gobierno de la Ciudad de México. ¿Cómo están, amigos de Vida Digital? Les saluda Rocío Brauer. Esta próxima emisión va a estar enfocada a la industria automotriz. Cómo esta industria automotriz en nuestro país va totalmente inmersa en la vida digital, con el Big Data o el Big Data, con el Internet de las cosas, con la inteligencia artificial, con los robots colaborativos. En fin, es una industria extraordinaria, la industria 4.0 y más en la industria automotriz. Les invito a que vean este programa, próxima emisión de Vida Digital. Ahí está la invitación para Vida Digital todos los sábados, pero recuerden que también se transmite por Radio IPN todos los sábados de 8 a 9 de la mañana y la frecuencia es 95.7 de FM. Así que ahí también ya estamos, Diálogos ya está también en radio. Y vamos a ver la siguiente información para continuar hablando del tema del día de hoy. Estamos hablando sobre la protección civil, los sismos que han acontecido y todo lo que podemos hacer y cómo involucrarnos. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil te invita a conocer más sobre el Atlas de Riesgos de la Ciudad de México. Ingresa a www.proteccioncivil.cdmx.gov.mx, desplázate hacia abajo y selecciona Atlas de Riesgos de la Ciudad de México. El Atlas de Riesgo de la Ciudad de México es un instrumento muy importante, el cual la Secretaría está poniendo a disposición de toda la población y de las autoridades con el fin de que se puedan conocer de manera muy ágil y rápida los peligros y las vulnerabilidades a las que estamos expuestos como ciudadanos. Actualmente está conformada de 4 módulos. Estos 4 módulos lo que permiten es tener información muy digerida, otros nos permite monitorear los fenómenos que pueden impactar a la ciudad casi en tiempo real, y tenemos otro módulo que trae cargadas todas las capas de información del Atlas, que son 184, y un último módulo de indicadores de género que nos permite conocer algunas variables en el tema de género que impactan en la ciudad. Este instrumento se ha hecho con el fin de que la población conozca los riesgos a los que está expuesto, y actualmente tenemos más de 6 millones de visitas. Recuerda, la prevención es nuestra fuerza. Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Gobierno de la Ciudad de México. Ahí estamos. Y bueno, testimonios, gente que lo vivió, aprendió o tomó o no tomó sus providencias. ¿Cómo está, amigo? Buenos días, mi nombre es Carlos. Gracias, Carlos. Yo viví el 85. En su tiempo fui rescatista en la Cruz Roja. ¿En esa época? En esa época, desde el 73 hasta después del 2010, estuvimos en la institución colaborando. Y me tocó en forma directa un edificio de Serapio Rendón y Edison que se cayó, se colapsó el edificio y empezamos a hacer todo el apoyo de rescate. Igual junto al Monumento a la Revolución, un hotel que se cayó, y de ahí continuamos más de 10 días colaborando con la institución para poder apoyar en las cosas de rescate de ese tiempo. No teníamos mucho equipo, mucho material, pero sí la gente nos apoyó muchísimo para la extracción. En el 2000, hace 2 años, me tocó en un piso 16 en San Ángel. Se utilizó todo el protocolo de evacuación, pero se colapsó toda la ciudad en cuanto al transporte, la movilidad, pero los jóvenes con todo el aspecto tecnológico pudieron hacer mucho más cosas que lo que se tiene, ¿no? Por ejemplo, en comunicaciones, del 85 al último, por ejemplo, ¿se acuerda que en el 85 no había forma de comunicarnos? No, ninguna. Solamente radio de onda corta. No, el teléfono normal de bueno, casa. es que teníamos el teléfono, pero mucho cayó porque, acuérdese de cómo estaba el de comunicaciones y transportes. Entonces, ahora ya teníamos otras opciones. Sí, totalmente, o sea... Pero nos falta todavía, ¿no? Yo siento que la educación es la base de la prevención y de estarlo difundiendo constantemente. Las nuevas generaciones ahora ya vivieron este tipo de temblor.
los grupos de rescate ya tienen más tecnología, ya tienen más equipo, pero a veces es muy limitado el personal especializado porque no todo el mundo responde de la misma manera ante una situación que se queda petrificado. Otros actúan de una forma diferente y el liderazgo, pero son etapas que se van dando constantemente. ¿Cómo creaste tú la resiliencia, la fortaleza emocional? Digo, primero para estar en la Cruz Roja y aún así a las personas que estaban entrenadas, el 85 fue un parteaguas. ¿Cómo lo fuiste tú acuñando esto? Yo siento que en ese tiempo todos los que formamos parte de la institución teníamos una capacitación efectiva, mínima, y entre todos nos aprendimos a ayudarnos y a hacer cambios para poder mejorar. Yo me acuerdo que en el 88 se manejó un consejo técnico para de ahí empezar a manejar lo que fue protección civil. Se dieron una lluvia de ideas que hasta la fecha se van manejando de acuerdo a los tiempos. Bueno, no había todavía una preparación ni de cómo meterse a buscar gente en un edificio. No. Los aventados fueron los que dijeron, pues yo me aviento. O sea, imagínense qué terror. Más bien llegaron de Hidalgo personas especializadas en las minas. En minas. Que fueron los que nos fueron enseñando cómo hacerlo ya después con todo un protocolo. Posteriormente ya se manejaron otro tipo de nombres. Aquí lo importante es posteriormente pues, tener tu botiquín en tu casa, tu extintor, reforzar las medidas de seguridad o las escaleras, los pasamanos, en fin. Y yo creo que eso se ha dado a lo largo de la vida y con todo el mundo, ¿no? Y con los especialistas, tanto en rescate, en estructuras colapsadas, en protección civil, bomberos. Yo creo que ha sido una educación general que ha costado trabajo, pero al menos ya no estamos tan... En cero. Tan en serio como en el 85. Ahora, ¿no? en serio, hay que prepararnos. Gracias, muchas gracias. Amigo, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Jonathan. Y cuéntanos tu experiencia. Yo lo que pasa es que ese día, el del 17, iba de camino a la escuela, pero por no tener como un conocimiento o algo por el estilo, no nos dejaron pasar para poder ayudar a nuestros compañeros. Es que aquí va otra cosa. Ya con esto de los protocolos te decían, a ver, traiga por lo menos botas, guantes, un casco, porque todavía no tenían ahí para prestarlo, ¿no? Sí, de hecho, se tiene que tener un equipo necesario para realizar ciertas actividades y con base a esto yo decidí, en la escuela nos dieron la oportunidad de pertenecer al grupo de protección civil y opté por tener esos conocimientos. De alguna forma, en algún momento nos iban a funcionar y creo que es algo de lo que... ¿Dónde tomaste el curso? En la escuela. Tenemos lo que nuestro... ¿En dónde? ¿Qué escuela? En el CECI 13. Te dan la oportunidad de pertenecer al grupo de protección civil como tu servicio. Entonces, tanto hacía mi servicio como obtenía nuevos conocimientos y estos me ayudaron demasiado para posteriormente implementarlos o ya tener como un conocimiento más claro de lo que sucede en un sismo. ¿Cómo cuánto tiempo te tomó esa preparación ya tan especializada, digamos así, hasta para hacer una brigada? Bueno, con base a lo del sismo del 17 se tomó como un poco más importancia en eso. Entonces, anteriormente no teníamos como que un gran equipo o algo por el estilo, pero en lo que ha pasado durante este año que yo estuve fue ir implementando un nuevo equipo y tener nuevos conocimientos. Entonces, durante ese año aprendí lo que puede ser primeros auxilios, algo de búsqueda y rescate, y como no solamente en sismos, sino también en incendios, en algún otro desastre o algún accidente que pudiera generarse en la escuela. Entonces, también teníamos como que esos conocimientos para poder tomar acción en cualquier situación, que tanto un compañero se desmayara, un compañero tuviera algún accidente o cosas por el estilo. ¿Cómo te mantienes tú tranquilo? ¿Qué haces? ¿Respiras? ¿Te recompones? ¿Qué haces? Bueno, algo que he implementado mucho es que primero veo la situación. Si realmente tengo algo que pueda ayudar o de alguna forma puede ayudar a esa persona, es algo que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Que es ver qué es lo que está sucediendo, después analizar si tú puedes ayudar a la persona y cómo la puedes ayudar y al final implementar esa ayuda. Si realmente tú puedes ayudarlo, saber cómo hacerlo. Y algo que tomar en cuenta es que si tú te pones nervioso o tienes algún problema, todo se va a terminar afectando. Tú ya tienes que tener un análisis previo de cómo actuar, pero si te equivocas en alguna cosa, eso puede fallar. Y algo que nos mostraron mucho es que tienes que tener ya como que experiencia en ese tipo de cosas, si no podrías terminar afectando.
afectando, o sea, hacer pues que la cosa sea más grave. Oye, muchas gracias y muchas felicidades, compañero. Hola, ¿tu nombre? Saúl Hernández. Saúl, cuéntanos. Pues bueno, en mi caso, lo que yo viví fue en mi hogar. La verdad es que fue algo fuerte en ese Un momentito, sentido. espérame, que nos van a traer otro. A ver, se apagó, no sabemos si es también la pila. A ver, ¿será? Ahí estamos. Vamos a cambiarlo mejor para que escuchemos perfectamente bien tu testimonio, perdón. Ahora sí, cuéntanos, Saúl. Bueno, en mi caso fue en mi hogar, donde yo lo viví. Pasados sismos, la verdad es que mi hogar era para mí un referente simbólico de seguridad. Claro. Y ese día, pues honestamente, no supe cómo poder controlarme porque ver que mi casa, que era ese símbolo, empezaba a caer los cuadros, pues son 3 pisos, empecé a pensar, digamos, en mis mascotas, en ver cómo poderlos también rescatar. La verdad es que sí me conflictó, pero ya el momento en que yo salgo a la calle y dentro, pero pegada a la fachada está un poste de luz y ver cómo se separaba, la verdad es que lo primero que pensé pues fue en mi familia, ¿no? Y ahí en particular pues en mi madre, que yo sé que es la mina que a lo mejor se pone un poco más ansiosa. Afortunadamente le llamé en ese momento, entró la llamada y lo único que alcanzó a decirme fue ¿estoy bien? Y ya. Ay, ¿no? mi vida. Y eso creo que me trajo mucha paz. A ver, pensemos, ¿es bueno hablarles en ese momento por teléfono o igual vamos a impedir que salgan? O de antemano ya tenemos todos saber qué hacer. Es que se puede bloquear o puede ser que los interrumpamos de la salida, ¿no? Bueno, aquí el problema que hubo hace 2 años, y me tocó en especial porque yo quería llegar a la colonia Roma, porque ya sabía por compañeros lo que había sucedido, no pude pasar de observatorio hasta Tacubaya, no pude pasar, porque todas las personas al momento, después del sismo, todo el mundo quiso ir a ver a su familia, o sea, no tenemos un plan de desarrollo, en donde quizás si en la escuela dice, escuela fulanita de tal, todos bien, que es lo que a mí me interesa saber, evitamos que todo el mundo salga a la calle. Aquí el problema fueron las vialidades, donde los servicios de emergencia unos corrían a la escuela, otros... Exacto, entonces se hizo un caos. Segundo, los teléfonos fueron de gran ayuda, pero se convirtió en un problema al momento en que solamente retransmitíamos lo que nos llegaba. Se acaba de caer el Seguro Social Pediatría. Oye, a ver, aguanta, yo conozco a personas de allá, les hablé, oye, ¿cómo están bien? ¿Hubo daños? No, ¿sabes qué? Esa nota no es verdad, no la retransmite. Entonces, hubo mucho de ese tipo de información que quiero pensar fue de buena voluntad, pero no basta la buena voluntad. Entonces, empezamos a buscar el origen de la nota. Llegaron a ver que decían, ¿dónde requieren alimentos? Afortunadamente, el daño no fue tan grande, en donde no había tanta necesidad de alimentos y hubo cantidad de alimentos que se echaron a perder. Medicamentos que tú dices, a ver, insulina, necesitamos insulina. Oye, insulina en este tipo de eventos no es algo que se vaya a requerir. No, pero eran personas que la habían dejado en su casa y estaban en la calle, o sea, sí, no pero podían... no era la gran cantidad. Ahora, la insulina requiere un lugar donde se pueda refrigerar, no la puedes tener a la intemperie. No la puedo andar paseando. Entonces, no es solamente el hecho de pedir ayuda, sino tenemos que saber en dónde se pide, si realmente se requiere, para que los recursos realmente alcancen. Si tú utilizas todos tus recursos en un solo lugar, que fue lo que sucedió, todo el mundo quiso a Xochimilco y se hizo un embudo y no podían pasar los servicios de emergencia. Y hay que también ver, como tú dices, qué hay en mi casa, qué tenemos, personas mayores, personas con restricción de movilidad. Tengo o no tengo animales no humanos de compañía, tengo bebés, caminan, no caminan, avisan, no avisan. Todo eso hay que ir haciendo nuestra lista ahora que seguramente hoy pues estamos con la noticia. Aprovéchela para hacer esa mochila y de una vez su lista. Amigo, ¿cómo te llamas? ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Julio. Cuéntame, Julio. En mi caso, bueno, yo estaba en clases, estaba en la Escatepepan. ¿Y sabían qué hacer? La verdad, al principio fue un caos total. El pánico alteró mucho a toda la comunidad. O sea, gritaban, corrían, fíjense, y oigan, ustedes ya están mayorcitos. Claro, incluso, bueno, a mí me tocó ver, yo afortunadamente estaba fuera del edificio, pero me tocó ver cómo se amontonaba la gente en las escaleras. Vi cómo una chica tropezó. Es que ahí está el problema. Le pasaron muchos por encima y nadie se percató. Entonces, de cierta forma, intenté acercarme, abrir camino. Una vez que llegué y abrí camino, un compañero la levantó y logramos sacarla. Hijo, qué preocupación. Pero el pánico se desató de manera general. Posteriormente ya empezaron a dar el servicio médico, la atención, ya se empezó a ver un poco más coordinado. Pero sí, al momento fue... ¿Alguien un pidió caos. calma o pidió
Sí, pero era otro grito más dentro del griterío. Exactamente, estaban las brigadas de protección civil, estaban con megáfonos dando indicaciones, sin embargo, debido a la saturación del ruido, pues la verdad es que casi no se escuchaban. Es que ese es el problema. ¿Hay algo, sensatamente, a ver, amigos de la resiliencia, que se pueda hacer para de veras transmitir tranquilidad, seguridad, por lo menos decir, no griten? Yo les sugiero que, y es parte del entrenamiento, quiero reforzar, ahorita es un buen momento porque estamos conmemorando, tuvimos el tema del simulacro, ¿es cuándo? pero determinantemente tenemos que impulsar mucho la cultura de prevención. Todo lo que hemos venido convirtiendo es, tenemos que prepararnos para llegar al momento, porque llegado el momento, aunque estemos muy preparados, tenemos diferentes respuestas emocionales. Claro. Y la situación puede aumentar o disminuir de acuerdo a lo que esté en juego. Una recomendación muy clave que tendremos que identificar, tanto para identificar la gente que está a mi alrededor como nosotros mismos poder accionar en el momento de la crisis y abrir paso a lo que sigue, es sencillo. ¿Puedo ponerme de pie? Sí, a ver, vamos a tomar Así está bien. Ahí está. A nuestro especialista. Lo voy a poner muy sencillo. Lo primero que tendremos que hacer es un circuito perfecto, identificar lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy sintiendo, lo que yo estoy comunicando y lo que yo estoy haciendo. A ver. En mi casa tendré que identificar. Va a haber personas, por ejemplo, que puede ser, es que ¿por qué está pasando esto? Es que tienes que pensar en tu familiar, que está concretamente centrada en el pensamiento, está racionalizando lo que está viviendo. Puede ser que Felipe en este momento tenga la emoción porque su acción es tratar de ayudar a que todos estemos bien y va a tratar de reaccionar emocionalmente en ese momento. Habrá otra persona que se ponga en pánico total y empiece a comunicar o sobrecomunicar lo que está pasando y habrá quien trate de hacerlo. Entonces, una recomendación es identificar quiénes están pensando algo, qué está pensando, quiénes están sintiendo, quiénes están comunicando y quiénes están haciendo. Lo mismo para el accionar. Yo tendría que darme la oportunidad de identificar, estoy pensando lo que estoy sintiendo y lo que estoy comunicando y haciendo, y esa es una forma de empezar a aproximarme a la situación en crisis. También podría ayudar mucho que recuerden a su Matea. La gente no tiene, ahorita lo voy a decir, la gente no tiene por qué saber el interpretar la emoción del momento. O sea, somos personas y a veces se nos olvida que nosotros no tenemos que estar entrenados para identificar esto, qué tipo de emoción o sentimiento es. Algo que también les recomiendo es con su manita, piensen en Matea. ¿Qué está pasando en ese momento? ¿Tengo miedo? ¿Tengo afecto? ¿Tengo tristeza? ¿Tengo enojo? ¿O tengo asco? Entonces son las emociones básicas que a veces también está teniendo la gente a mi alrededor. En una crisis, la gente no va a reaccionar como nosotros estamos esperando. Y en una crisis la gente va a buscar salvaguardar lo más importante, que es primero sus seres queridos y después incluso nosotros. Entonces, esta parte de identificar cómo está alrededor del grupo, quién está pensando, quién no está pensando, en cómo puedo abordar a cada uno, permite identificar cómo lo podemos trabajar. Si yo no empiezo a hacer esto, es muy probable que, lo que les decía al principio, yo me resista al fenómeno y determinantemente no esté elaborando un proceso de aprendizaje. El punto es, antes de que pase esto, yo los invito en casa a que empiecen a identificar. Cuando tenemos una situación crítica, ahorita que es el 19 de septiembre y que se genera la respuesta generalizada de ansiedad, yo los invito muy concretamente a que platiquen al ratito que cenen o cuando estén comentando cómo les fue en el día con el tema del simulacro y del sismo, nos hemos puesto a pensar cómo reacciona cada miembro de mi familia, quién generalmente está comunicando algo, quién generalmente no piensa y trata de reaccionar, porque es una forma de empezar a gestionar el riesgo que se puede presentar y hacer resiliencia sostenible en el tiempo. Oigan, vamos a ver esto de la organización Monapacuy en San Mateo del Mar, Oaxaca. Hijo, esa zona quedó devastada en el 2017, pero son un ejemplo de resiliencia y ahorita que lo veamos lo platicamos. San Mateo del Mar es parte del istmo de Tehuantepec. Es un lugar pues muy bonito en donde tenemos el mar abierto y la gente de aquí pues se dedica a la pesca, la mayoría de las personas. El 7 de septiembre de 2017 ocurrió un terremoto muy fuerte y pues nos asustamos mucho. Nos quedamos en completa oscuridad, no hubo señal de teléfono. Pasó esto de que se abrió la tierra, se cayeron las casas, colapsaron las fosas sépticas, se contaminó el agua. Pues fue muy doloroso, ¿no? Porque de la noche, en cuestión de minutos, segundos, se cae todo y no tienes nada, ¿no? Te ves al otro día sin nada. Días después de que ocurrió el terremoto,
tuvimos que buscar la forma de organizarnos en la comunidad para atender a nuestra gente, ¿no? Porque hubo heridos, hubo muertos. Pues yo creo que el hecho de ser mujeres nos hace ser protectoras y el querer apoyar a la comunidad. Monapacay es un grupo conformado por mujeres y hombres que surgió a partir del terremoto. A nosotros es lo que nos une, ¿no? El querer apoyar a la comunidad, el querer estar ahí. Decidimos juntarnos y actualmente tenemos un espacio que es precisamente es un espacio prestado. Y desde aquí, pues nosotros hacemos talleres con mujeres en varios temas. Estuvimos tratando de conseguir a una persona que nos pudiera ayudar para sanar un poco el miedo, el temor. Nosotras nos organizamos y dijimos, bueno, pues hay que hacer los baños secos. Después de los baños secos empezaron a llegar las mujeres también, que se les dio hornos para hacer sus tortillas. Esto para que las mujeres tengan algo de dinero para ayudar a sus hijos, ¿no? Porque con el sismo también se fue lo del trabajo de las mujeres. Por ejemplo, muchas se quedaron sin su cocina, sin su horno. Ellos bonitos nos están enseñando para conocer cómo podemos vender, cómo podemos llamar a la gente. Cuando me está, pues sigue tan avante el taller siempre, que hay esta dinámica que pues cuando sí que las apchimbasa ganay ni la mopengu en bola na van adelante en de acá entre nopi ale nop tayon esta compartir os cuane sanan de acá cada nop ginay sa kalien ginay sa hayan mandela que hay pues sí que apak shemiat na hawaya que ningom para na piang na kwat ngway. Monapacay es una palabra ritual, vida, fuerza, fortaleza, vitalidad. Monapacay, el sueño es que fortalezca a las mujeres y que las mujeres estén sanas emocionalmente, pero también que puedan fortalecer su trabajo para tener un poquito de ingreso para su familia. Regresamos aquí a Diálogos en Confianza y te toca, Florencia. Cuéntanos de esta experiencia tan bonita, porque de veras que ahí lo perdieron todo, menos la esperanza. Exactamente. Nosotros en Fondo Semillas lo que hicimos fue, como no es nuestra expertise reaccionar al momento del sismo, nosotros apostamos por un proyecto de recuperación a mediano y largo plazo. Exacto. Que es lo que quería hablar hoy aquí, que estamos hablando Otros muchísimo. llevábamos tortas, agua, lo que se pueda para ahorita. ¿Y luego? Es que eso es lo que pasa, ¿no? Nosotros estamos hablando muchísimo de hace 2 años como si ya se hubiese terminado y hay comunidades que siguen viviendo como si el sismo hubiese sido hace un mes. Entonces nosotros lo que hicimos fue apoyar a colectivas de mujeres porque las mujeres tomaron el liderazgo en estas comunidades en levantar escombros, organizar las despensas, Hubo organizar comunidades albergues. donde las mujeres eran las que organizaban para salir y ver cómo se ponían, dónde se ponían los damnificados. Exactamente. Nosotros simplemente apoyamos estos liderazgos que surgieron innatamente, no fuimos a imponer nada. Entonces Monapacuy, que es el grupo que estábamos viendo, es un grupo de mujeres que está en San Mateo del Mar, que como todos saben fue una de las zonas más afectadas. Sí. Y ellas lo que están haciendo es fortalecer a las mujeres de la comunidad para organizarse, para reactivar su economía, porque también otra cosa que pasó es, hablamos muchísimo de las casas, pero también se cayeron hornos, entonces las mujeres ya no tenían que trabajar ni cómo alimentar a sus se familias. dejó de hacer, ¿se acuerdan? Cuando Exactamente. fuimos a visitarles. O sea, estaba todo detenido. Hospitales, escuelas también. Y los ellas niños sin levantaron escuela. así a mano. ¿Qué hicieron? Ellas están armando hornos de totopos para las mujeres y también están armando una colectiva de tejedoras que no estaban pudiendo comercializar sus productos, que obviamente cuando se cayó toda la economía de todas estas zonas afectadas, la gente no estaba comprando huipiles, no estaba comprando nada. Entonces es una manera de poder reactivar la economía. Tenemos otro proyecto también que está, por ejemplo, en Pinotepa Nacional, que estaban construyendo hornos de pan porque durante un año entero las mujeres no tenían cómo trabajar. Entonces hay que recordar que hay muchos otros problemas que afectó el sismo, que los problemas no se terminaron,
que esta recuperación va a durar como unos 10 años y que hay que seguir trabajando con las comunidades, que son las que más conocen sus propias necesidades y saben cómo resolverlas. Fíjate que hablando con personas encargadas ahora sí en esta nueva administración de revisar esto de la reconstrucción, decían que aquí en la capital, pues por lo menos todo el 2020 van a seguir los trabajos para decir ya acabamos. Pero y a nivel nacional, no puede ser que el temblor del 2017 nos agarró con damnificados del 85. O sea, y además, bueno, era asombroso pensar que pues no se les había atendido. Eso es doloroso, ¿no? Sí, y esto que estamos hablando de cómo prevenir un desastre, cómo prepararnos, sí, pero también hay que recordar que hay familias que siguen viviendo sin un techo, que pudieron reconstruir su casa, pero que es de la mitad del tamaño de la que tenían antes, entonces ahora viven todos hacinados en un cuarto. Sí. Entonces, no nos olvidemos que el resto del país todavía no se recuperó de los sismos. Entonces, yo los invito a que puedan conocer a estas comunidades. Nosotros desde Fondo Semilla seguimos apoyando a estas comunidades porque creemos que la solución viene desde ellas. Reducir la desigualdad ayudaría a que cuando hay un evento natural, una inundación, un huracán, no sucedieran a este nivel las desgracias. Exactamente, porque por ejemplo hay familias que se les cayó la casa y no tenían fondos para reconstruirla. Claro. Entonces otras personas con un nivel económico un poco mejor tenían como resolver un poco la emergencia, pero estas familias tuvieron que vivir en albergues o en casas de tíos, tías durante muchísimo tiempo. Entonces, sí, la desigualdad se exacerba en un desastre y también recordar que un desastre no es solamente un sismo. Estamos hablando hoy del 19 de septiembre y me parece súper importante que se armen estos debates para que estemos recordando que hace 2 años pasó un sismo y que tenemos que seguir pensando en estas personas. Gracias, Florencia. Vamos a una pausita, regresamos. Me siento acomplejado es el tema que tocaremos el próximo domingo aquí en Diálogos en Confianza. ¿Tú has sentido justamente esta situación? ¿A qué se deberá? Tal vez a la educación que recibimos, a mamá, papá, a nuestros seres queridos, familiares, a nuestros compañeros de trabajo o de la escuela, donde poco a poco vamos formando estos complejos que se van a presentar no solamente desde nuestra niñez, sino en adolescencia, en la vida adulta. ¿Cuánto tiempo nos van a acompañar? ¿Es algo que yo puedo trabajar? ¿Requiero de ir con un especialista para que me ayude a identificar y salir de esta situación? Bueno, pues los invitamos a que no se pierdan este interesante tema este próximo domingo aquí en Diálogos de Domingo. Continuamos, estamos en vivo en Diálogos en Confianza. Gracias por todos sus comentarios en el tema del día de hoy. Y no se pierdan el programa de mañana en Viernes de Pareja. Vamos a hablar de las exparejas de mi pareja. Y es que, ¿qué sucede cuando seguimos teniendo, aquí todos dicen, pero qué sucede cuando tenemos que seguir una relación, por ejemplo, porque hay hijos de por medio, porque la expareja pues sigue en el mismo trabajo, porque queda una relación de amigos de la familia? ¿Qué sucede con la relación actual? ¿De qué manera nos comunicamos en la actual pareja para que esto no afecte? Muchas veces creemos que la pareja nos pertenece y que por ello podemos poner casi un límite para que esta convivencia no se dé. Es interesante analizarlo. Cuéntenos sus experiencias, cómo lo han manejado, y de esto no se lo pierdan, vamos a hablar el día de mañana. Y vamos a ver la cartelera de la semana. La próxima semana no te pierdas Diálogos en Confianza. El lunes te diremos cuáles son los riesgos de tener el colesterol alto y los triglicéridos elevados y cuál es la función que cada uno de estos lípidos tiene en nuestro organismo. El martes, dinos qué tanto has platicado con tus hijos e hijas acerca de las drogas. ¿Los estás preparando para cuando alguien les ofrezca alguna sustancia? El miércoles, compártenos tu opinión acerca de lo que llamamos autoayuda. ¿Será que está de moda? ¿A quiénes les funciona para encontrar su bienestar? El jueves, sumémonos a la acción contra el cambio climático. Exijamos y tomemos medidas hacia una vida más sostenible mediante acciones que están a nuestra mano. El viernes, una vez más, miremos cómo se da el ejercicio de la sexualidad en los y las adolescentes y visibilicemos las verdaderas causas de los embarazos en esta población más allá de los prejuicios. Si quieres asistir a alguno de los programas, puedes llamarnos al 55 53 41 44 35
o bien escribirnos a las redes sociales. Ahí está, diálogos toda la semana, no se lo pierdan. Y recuerden que también pueden consultar nuestros programas en YouTube con el tema de su interés. Y algunos comentarios, gracias por todo lo que nos han dicho. Aquí nos dice, por ejemplo, Dora María, gracias Fer, porque en el sismo del 85 fuiste pieza clave para que las personas se encontraran y localizaran a sus familiares. Eres ejemplo de resiliencia y apoyo a la comunidad y a los seres humanos sin conocerlos. Solo por tu gran calidad humana lograste que el teléfono sirviera aún con sus limitaciones. Pues sí, es cierto, Fer, y justo platicábamos de esto, de la comunicación, cómo ha cambiado del 85 a ahora, en donde pues la labor de la radio y la televisión en ese entonces fue muy distinta. También nos platican mucho y agradecen a la sociedad civil en general, a todas las asociaciones. Por ejemplo, Jesús Molina dice, muchas de las víctimas fueron rescatadas por las brigadas de ciudadanos que se organizaron voluntariamente para remover escombros. Sin preparación, sin nadie que los dirigiera, organizándose ellos, porque no sabía cómo reaccionar el Estado y no había un grupo de protección civil. Llegaron las personas que sabían que eran técnicos de urgencias médicas y medio pusieron orden, pero no había de otra, ¿no? También nos dice Yuri K, en medio del desastre que tuvimos, la fortuna fue conocer grandes personas, como por ejemplo en la comunidad de Zaragoza, descubrimos nuestro potencial de organización. Les comparto parte del trabajo en la Mixteca Poblana con la reconstrucción de viviendas con técnicas tradicionales, como la Brigada Comunitaria por la Mixteca Poblana. Muchas gracias por todos los comentarios que nos van dejando, los estamos atendiendo y leyendo, y los invito a ver la siguiente cápsula. Sentimos esa necesidad, por lo pronto yo, de hacer algo por nuestro pueblo, por nuestros ciudadanos. Nos pidieron ayuda en este centro de acopio, y pues llegamos a buena hora en la mañana trayendo lo que nos pedían, ya fuera que lo fuéramos a comprar o lo tuviéramos en casa en buen estado. Y bueno, ¿cómo se coordinó? Al final, bueno, fueron dos amigas que decidieron organizar esto. Entonces, bueno, por la necesidad de querernos sumar al proyecto y querer hacer algo para ayudar. Y era impresionante el ver cómo por ratitos muy pequeños estábamos muy tranquilos y de repente llegaban más víveres, llegaban más productos. Fue un trabajo en equipo increíble, todos los niños colaboraron. Mandamos más de 130 camionetas, 2 trailers, 4 avionetas y un helicóptero. Los mandamos al estado de Morelos, de Oaxaca, de Chiapas, al estado de México y bueno, obviamente aquí toda la ayuda en la CDMX. Y pues bueno, yo me sentí muy orgullosa de la gente que vino a ayudar aquí, de nuestros vecinos, de la escuela Yocosa que nos vino a ayudar, de todos mis amigos, de todas las personas que se acercaron a nosotros sin recibir nada a cambio, la gente que se abrió y dio todo lo que tenía para ayudar a las personas que más lo necesitaban. Quiero agradecer mucho el espacio que nos dieron como una mamá del colegio para hacer aquí la recopilación de lo que se necesitaba y seguir enseñando a nuestros niños con el ejemplo que sí se puede ayudar siempre. Me sentí bien, me sentí como satisfecha conmigo misma por poder apoyar a las personas que lo necesitan cuando yo sé que estoy bien y cuando no hay alguien que lo necesita en ese momento. Podría ser mi mamá, podría ser un amigo o podría ser una persona a la que no conozco. Mi sentir fue saber que estoy apoyando a quien lo necesita, no nada más ahora sí que a una sola persona, sino a varias personas que tal vez no tengan casa o no tengan que comer. Conocidos, desconocidos y ante la necesidad de ayudar a los demás, es increíble cómo se reúne la gente, cómo se pueden organizar, cómo se puede llegar más lejos cuando hay corazón y cuando hay intención. A mí siempre me gusta ayudar a los que lo necesitan y ahora yo me siento muy afortunado al poder ayudar. Al ayudar a las personas que estuvieron así, me sentí feliz de saber que nosotros pudimos haber ayudado a esas personas. Esta experiencia me gustó mucho porque me sirvió para que la próxima vez valore más las cosas que yo tengo, porque algún día puede pasar algo así y yo puedo ser el que esté en problemas y alguien me va a ayudar. Guau, hijo, casi se me salen las lágrimas. A mí se me quedó el niño con la la resiliencia garganta. de la esperanza de va a haber alguien que me va a ayudar, porque yo sé que yo voy a ayudar. Oigan, pues tenemos que ir cerrando aquí cabos y hacer conclusiones,
Porque también recordemos que en un momento de emergencia y de urgencia es cuando más se notan las carencias. Exacto. Es decir, cuando nos preparamos y no nos preparamos. Hay voluntad, sí, pero necesitamos no, bueno, pero de buenas Necesitamos voluntades preparación. está empedrado el camino al infierno, ¿eh? Sí, como el que quiere levantar al atropellado, espéreme tantito. Entonces, ahí se nota si el gobierno hizo su parte, si nosotros hicimos la nuestra, si las empresas hicieron lo suyo. ¿Qué nos queda ahora de tarea para no tener un saldo terrible en la próxima urgencia o emergencia que enfrentemos como comunidad, como ciudad, como país? ¿Qué nos falta? O sea, sí nos falta en transporte, nos falta prepararnos. Involucrarnos, yo insisto, involucrarnos en que somos vulnerables, y no solamente a sismos, sino los accidentes es la primera causa de muerte y discapacidad en México. ¿Sí? De 10 accidentes, 9 se pudieron haber prevenido. Entonces necesitamos invertir en la prevención. ¿Estás hablando de accidentes de tránsito o accidentes en general? Por ejemplo, el INEGI publica que cada año hay un promedio de 22 millones de accidentes en niños de 1 a 4 años de edad. En esta etapa de la vida los niños están en casa o en la guardería. Entonces quiere decir que estar en casa o en guardería no significa estar seguros. Entonces, y que ni quien los cuida en la casa ni en la guardería tenemos un curso. Tenemos que incrementar la autoprotección para saber actuar en casos de incendios, de sismos y accidentes. A ver, de una vez, ¿qué está pasando en este mes con el asunto cardíaco? Por ejemplo, el mes de septiembre se maneja el mes de la RCP solo con las manos. El sismo todo el mundo lo siente y sabemos que va a seguir temblando, pero el paro cardíaco súbito por fibrilación ventricular se reportan de 350 a 475 mil personas que mueren por un paro cardíaco súbito. Eso es algo alarmante y por ello hay una campaña internacional por parte de la Asociación Americana del Corazón en donde se maneja septiembre RCP solo con las manos. Vamos a estar el fin de semana en el Papalote dando estos talleres, no tienen costos y el objetivo es que las personas se involucren y que sepan que cuando un bebé, un niño, un adulto súbitamente cae, no se le mueve el pecho, inicia con compresiones. Oigan, no crean que lo saben hacer porque lo hemos visto en tele o en internet. No, tiene su ciencia y es muy raro cuando lo están enseñando a uno. No siente uno que ya presionó demasiado y no está haciendo nada. Tienen que ser compresiones efectivas, por eso es importante la práctica con maniquís. Exactamente, entonces ya estamos dichos. Adelante. Nosotros reforzar esta parte de, nos gusta mucho la resiliencia, conlleva la esperanza realista, pero en la esperanza realista justamente lleva el compromiso. Para que esta esperanza que tenemos como mexicanos, que tenemos que celebrarnos los aprendizajes que hemos tenido desde hace 34 años y hace 2 años, me preguntaban y decíamos, ¿hemos aprendido? Sí. ¿Hemos generado condiciones de resistencia? Sí. ¿Nos hemos demostrado que somos unidos y podemos apoyarnos en la situación crítica? Sí. ¿Somos resilientes? No. Somos resilientes en lo individual porque hay una esperanza. Puedes creer en tu compañero, puedes creer en el vecino, puedes creer en que alguien va a llegar y te va a ayudar a algo. Pero no hay una resiliencia comunitaria sostenible en el tiempo, porque no hemos solucionado las situaciones que se presentaron en el pasado, lo seguimos manteniendo en vulnerabilidad, y también porque no hemos generado condiciones que me permitan conocer nuevos recursos. Entonces, la recomendación que yo les hago en sus hogares y en su trabajo o en donde se encuentren es, para que haya una resiliencia, una esperanza realista de superar lo adverso, conociendo mis recursos y ponerlos en favor del otro, yo les sugiero que piensen y hablen en su casa también, adicional de lo que platicamos, de sostenible. Yo identificar sosteniblemente en mi hogar cómo afronto las situaciones adversas, tanto cuando se presentan como cuando se pueden presentar. ¿Cómo hacerlo? Muy sencillo. Siempre los recursos que tengo, ponerlos en prueba y tratar de aprender otros nuevos. Ejemplo, si siempre escribo con la izquierda, tratar de escribir con la derecha, escribir con la izquierda. Eso es una forma de poner a prueba mis recursos. 2, involucrar siempre nuevas personas. Siempre con recursos diferentes, siempre con personas diferentes y ponerme e identificar cómo me siento en escenarios diferentes. Cuando yo empiezo a hacer eso y lo empiezo a platicar, empieza a ser sostenible mi posibilidad de que cuando se presente una situación adversa no planificada o una vulnerabilidad, nos reduzca la posibilidad de no saber cómo reaccionar e incluso encontrar otro tipo de afrontamiento, ¿no? Entonces, esa parte para hacer una resiliencia sostenible. Y les comentaba que si visitan la página resilienciamexico.org, tenemos un curso sin costo en donde va enfocada en las 2 partes. ¿Cómo identifico mis emociones y sentimientos para generar resiliencia en lo personal? Nadie nos tiene por qué enseñar cómo sentir la vida, nadie nos enseña a amar, a sufrir, pero es importante identificar cómo me siento emocionalmente, cómo genero un sentimiento positivo a largo plazo y la otra, cómo puedo participar activamente con la comunidad
para generar resiliencia sostenible. ¿Es un curso presencial? Sí, lo pueden tomar en línea. O en línea. Es totalmente en línea y permanentemente nosotros estamos en el Museo de Memoria y Tolerancia. Cada 2 meses tenemos cursos sin costo. Tenemos muchas actividades sin costo que abordan el tema de cómo voy construyendo tanto en lo emocional como en lo colectivo. Adelante. Hay varias cosas que nos faltan. Una es escuchar a las comunidades afectadas y no simplemente decidir voy a donar la ropa que me queda, que es vieja. Escucharlas. Hasta trajes de gala, medicina vencida, vestido por favor. De novia. Ellas conocen cuáles son sus necesidades y saben cómo resolverlas, entonces hay que escucharlas. Y también nos falta entender que la emergencia no se terminó, que hay que seguir trabajando con estas comunidades que están olvidadas, porque simplemente porque en la Roma o en la Condesa se hayan levantado los edificios no significa que ya acabamos. Nosotros en Fondo Semillas seguimos apoyando a estas comunidades como la de Monapacuy que vieron. Pueden entrar a la página semillas.org.mx y conocer los 24 grupos que apoyamos ahí. Y nuestra intención es seguir apoyándolas porque la emergencia va a durar mucho más. Así que es importante que conozcamos las comunidades y entendamos que ellas tienen un proceso que es mucho más eficiente que el que un externo puede llegar a traer. Claro, y ellos saben lo que necesitan, como tú nos dices, Florencia. Aquí en conclusión y herramientas. En conclusión, Luciana, bueno, a ver, yo creo que hay que maravilloso. involucrarnos mucho más, así como bien comentan todos, en cuanto a nuestro entorno físico. Para eso, por ejemplo, desde la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, desarrollamos esta guía que le llamamos la guía del comprador y el arrendador responsable. Aquí está en físico, pero ustedes la pueden bajar de internet desde donde nos vean y escuchen. Exactamente. Ok. ¿Y ahí qué vamos a encontrar? Aquí, en realidad, este no es un documento para volverlos especialistas estructurales, ni mucho menos. Es para darle una guía a la gente de más o menos qué preguntar cuando va a rentar un departamento, cuando va a comprar un departamento. Así como cuando vamos a comprar un auto y llevamos a nuestro mecánico de confianza, lleven su ingeniero de confianza cuando van a comprar un departamento. Que solo tiene estacionamiento y es lo único que preguntamos. Y de este tipo de documentos, también el Centro Nacional de Prevención de Desastres, el CENAPRED, y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo de la Ciudad de México están subiendo muchísimas cartillas, cómo preparar tu plan de protección civil familiar, cómo reparar tu casa cuando es una cuestión de autoconstrucción. Mucha información que ya está, que no hemos podido difundir de manera adecuada. Entonces yo lo único que los invito es, vean que hay mucha información, involúcrense con el estado físico de su entorno físico, de su infraestructura, para poder construir una situación más resiliente. Yo ofrezco mis redes y foros para que se sepa. Pues porque ya sabemos que luego de veras hay material y hay quien sabe, pero quienes lo necesitan no saben cómo accesarlo o no saben que existe. Adelante. Y mira, Fer, hablando de esto, sumando, gracias a todos por sus comentarios. Y ahora de Twitter nos dice Jackie Clusó, veo más empatía y solidaridad que resiliencia. No hay resiliencia porque la angustia continúa cada vez, por ejemplo, que suena la alarma. La angustia se reduce cuando tomamos acciones para reducir los riesgos. Por eso, informarse. Además, que no sea una solidaridad temporal, como decía hoy en redes el historiador Alejandro Rosas, y decía muy bien, porque de pronto se nos acaba ya el amor y paz. En el propio temblor del 2017 había personas que sacaron la mesa de su cocina para ofrecer comidas y les robaron la mesa. O estaban asaltando cuando se hizo el embotellamiento de coches en Santa Fe, pasaban en una moto asaltando. Por favor, dignidad, porque si no hay un cambio en nosotros, no hay cambio. Humanidad. Y esto de la resiliencia sostenida, hay un cortometraje del temblor del 85 que habla de uno de los doctores que quedó atrapados, ¿no?, en estos hospitales del estado, y era un cirujano que perdió la mano derecha, era diestro. Y sin embargo, fíjense, ahí enterrado vivo no perdió la esperanza, salió, supo que había perdido la mano y cosiendo botones con la zurda, ahora es otra vez cirujano. Wow. Eso es resiliencia. Porque hay una esperanza y porque hubo quien lo buscó, lo ayudó. Yo creo que no debemos de perder eso de vista. Y vamos con Andrés Castuera, nuestro experto en teatro. ¿Cómo estás, mi querido Andrés? Bienvenido. Muy bien, Fer. Y fíjate que obviamente es inevitable. Qué motivo, ¿verdad? Recordar toda la comunidad teatrera en los albergues, llevando cuentos, llevando títeres. Pues Andrés Carreño fue el que le robaron la mesa. Un saludo a nuestro querido actor Andrés. Sí, pues, cada quien desde su trinchera, ¿no? Claro, lo que se podía. Así es. Y fíjate que hoy vamos a hablar de una obra que me parece muy adecuada, sobre todo porque habla de los temores, ¿no? Muchas veces
Claro, uno de los temores más grandes que tenemos en esta ciudad y en este país, pues es a los sismos, ¿no? Claro. Pero hay muchos temores mucho más sutiles, sobre todo en los pequeños y en las pequeñas, que de pronto pueden ir generando temores cada vez más incontrolables. Y fíjate que desde el título, es una pregunta, y el título es ¿a dónde va la luz cuando se va la luz? Este miedo, ¿no? Es un título que nos ayuda a pensar. Pues la oscuridad es de lo que más da miedo, no solo de pequeño, fundado o infundado, pero se vuelve un monstruo. Y precisamente es una obra basada en este temor que le tienen las y los pequeñitos a la oscuridad, pero cómo ese temor a la oscuridad puede después desprender temores más grandes, temores de adulto. La historia es muy, 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 muy emotiva, sobre todo porque uno se identifica, como tú dices, cuando le teníamos miedo de niños o de niñas a la oscuridad. Ay, todavía de repente. O cuando vamos creciendo. Hay callejones donde no entro, oscuras, compañero, qué miedo. Y muchas veces esos temores están ocultando temores más grandes, tanto en los pequeños como en los grandes. ¿Qué pasa cuando un niño asume o trata de afrontar su temor a la oscuridad y de pronto le pregunta a su madre, ¿y tú a qué le tienes miedo? ¿Qué tanto respondemos a esa pregunta cuando los pequeños nos preguntan? ¿Te parece que vayamos a ver? Vamos a ver esto. Aquí estoy yo. Y este es mi papá. Él ya no está con nosotros. Nos cuida desde el cielo. Queremos que se lleven un poquito de luz, esperanza, que cada uno, cada vez que se vaya la luz en su casa, pueda saber dónde encontrar ese pedacito que ilumina su camino. Isa es una niña muy valiente. Ella quiere muchísimo a su hermano Miguel. Siempre le está ayudando. Ella quiere que ella no le tenga miedo a la oscuridad. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡Ahí! ¡Ay, solo es la cortina en mi ventana! ¿Y allá? Es mi mueble. Esa noche, Miguel durmió como un angelito. La luz de la luna lo iluminaba tanto que no había espacio para el miedo. Creímos que lo habíamos logrado. Que mi mamá y yo por fin habíamos ayudado a Miguel a vencer su miedo a la oscuridad de una vez por todas. ¿A dónde va la luz cuando se va la luz? Es esperanza, es amor, es fomentar el valor de la familia. Pese a cualquier cosa que se interponga en el camino y siempre encontrar el camino de la luz. Miguel es un niño de 6 años que le teme a la oscuridad. Es un niño que ha perdido mucho y que le faltan cosas por descubrir, que le falta memoria, pero siempre cuenta con el apoyo de Isabel, su hermana. Entonces siento que aunque le faltan muchas cosas y tiene mucho miedo, tiene mucho amor en casa y a pesar de todo es muy valiente. Has sido tú quien me ha llamado. No, yo no te llamé, yo estoy buscando la luz. Cuando veía la luz natural de la luna que los alumbraba, eso calmaba sus corazones inquietos. Además, veían muchas otras cosas en la luna. Pero de eso no hay fotos. No, pero están nuestros recuerdos. Pero él era muy chiquito. A veces la memoria no selecciona los recuerdos. ¿A dónde va la luz? Cuando se va la luz es una obra infantil, pero también para toda la familia, en donde abordamos temas como el amor, el recuerdo de nuestros seres queridos y sobre todo la superación de nuestros miedos. Mi personaje es Esperanza, es mamá de 2 hermosos niños, una mamá viuda que se enfrenta a diversas problemáticas por esta situación, pero sobre todo que supera esos enormes miedos de un adulto gracias al apoyo de sus hijos. Mamá, ¿tú también te vas a morir? Ay, qué simbólico, qué bonito. Sí, la verdad y es ese títere que ven es uno de los temores, pero no les podemos echar a perder la sorpresa de qué representa ese monstruo. Así es, la verdad muy es que padre. es de estas obras que de verdad se escriben para niños y niñas inteligentes. ¿Cómo se agradece cuando el teatro realmente está hecho para que lo que los niños quieren realmente escuchar? Cuando se habla de sus miedos. Todos ¿no? son bien inteligentes. Yo creo que los que los menospreciamos somos nosotros porque no hemos de ser tan inteligentes. Así es. A mí me impresionó la atención que tenían las niñas y los niños en la función que estaba. No, y al final le querían preguntar más al títere de sombras, querían preguntarle, se metían con los personajes, le trataban de ayudar cuando tenía miedo. Es una obra muy
muy linda. Está los sábados, no, perdón, los domingos. Los domingos a las 2 de la tarde en el Foro Juan Acata, que ya hemos hablado de ese foro, atrás del Monumento a la Revolución, en Plaza de la República 46. Aprovechen los que nos ven en otras ciudades y se van a dar una vueltecita. Si van a estar por aquí, porque además esta va a estar hasta noviembre. Ahora sí, qué bueno, esta por vez favor, no termina la Andrés. próxima semana como es costumbre. Siempre ahora nos dice de urgencia. Así son las temporadas, Pero bueno, desafortunadamente. es que, a ver, pero aquí fíjense, porque no es el clásico 12 del día, no. A las Domingo 2, a las 2 de la tarde. 2. A las 2 Y de es la un tarde. foro muy chiquito. Chiquito, así Hay que váyanse llegar con tiempo. antes. Así es. ¿A dónde va la luz? Cuando se va la luz. Y ahora en El Vicio, que fue uno de los centros de acopio más importantes Así es. del 2017, este sábado no voy a estar yo, pero está Caem con otra obra de Licona de La China Poblana. Padrísimo. Bueno, no sé si sea de él, es La China, ya estoy dudando de la Alejandro Licona. Pero es La China Pero está Poblana. muy divertida. Voy a obsequiar entradas igual, ¿no? Padrísimo. A promociones@fernandatapia.com para que, y ahorita apuntamos aquí a los que estén, les vamos a regalar 2 que por le 1 caiga. para que caigan por allá también y se rían un rote. Ya nos vamos. Ya. Gracias, Ya. gracias. Muchas gracias Y a aprovechen todos. ahorita el subidón de los simulacros para de veras poner manos a la obra, preparar su maleta de vida y tomar los cursos necesarios.